Capítulo 41, Sombras de dragones y esquemas. La bruma dorada del dragón de Eula Blue Eyes se quedó sobre la finca Lawrence, su triple rugido aún resonando a través de los valles de Mondstadt mientras la masiva silueta de la bestia dominaba el cielo. En el patio de abajo, Schubert Lawrence se tumbó sobre el mármol agrietado, su doblete de terciopelo desempolvado con arena. Su bastón se olvidó a su lado. Sus respiraciones llegaron en jadeos irregulares, pero sus ojos encendieron un fervor que eclipsó su miedo, una emoción salvaje y casi maníaca al ver el coloso de 3 cabezas que su sobrina había convocado. El renacimiento de Lawrence está a la mano, la gloria de la nobleza reclamará esta tierra. Él raspó. Su voz tembló de convicción mientras se apoyaba, mirando las escamas plateadas del dragón brillando como una corona contra el anochecer. Para Schubert, esto no era solo un espectáculo, se estaba desarrollando el destino, una reivindicación del honor descolorido de su familia. El dragón blanco de ojos azules solo había rivalizado con Stormterror en majestad, pero este titán fusionado, con sus triples fabricantes y alas que abarcaron el horizonte, se sintieron como un dios del aire, una fuerza para eclipsar incluso el guardián de los 4 vientos. Con Eula empuñando esto, nuestro triunfo está seguro, ¿por qué deberíamos temer algo? Murmuró. Su bigote se sacudió mientras imaginaba un Mondstadt inclinándose una vez más ante Lawrence Banners. En su mente, ella había jugado el juego largo, infiltrando a los caballeros para robar este poder, un subterfugio heroico que se había confundido con la traición, y ahora estaba listo para restaurar su legado. Al otro lado de la ciudad, la presencia del dragón envió ondas de caos a través de las calles adoquinadas de Mondstadt, su sombra barriendo los tejados como una nube de tormenta desatada. Townsfolk se derramó de tabernas y tiendas, sus gritos se mezclan con el ruido de cestas caídas mientras se tallaban en el cuello hacia el cielo. ¿Por el Anemo Archon, otro dragón? Un panadero gritó con las manos empapadas de harina protegiendo los ojos mientras las 3 cabezas de la bestia gruñían al unísono. Tiene 3 cabezas, Stormterror no tiene nada sobre eso. Un vendedor de flores lloró, su voz estrecha de pánico mientras los pétalos esparcidos por el viento patean por sus alas. ¿Es esta venganza por la pelea de ayer? Primer Stormterror, ¿ahora esto? Un comerciante canoso murmuró, agarrando su carro como si pudiera protegerlo de la inminente amenaza. La ciudad todavía tenía cicatrices del alboroto del dragón del viento, molinos de viento, campos cantados, y el recuerdo de esa batalla, apenas un día, alimentó su temor. Alguien busque a los caballeros, actuar el gran maestro ya necesita manejar esto. Una joven costurera suplicada, su voz perdida en el creciente clamor mientras los ciudadanos se atornillaban hacia la plaza de la catedral, buscando respuestas o santuario. En la sede de los caballeros de Favonio, Caella Alberich se paró junto a una ventana imponente, su ojo brillaba mientras miraba al leviatán plateado dominando el horizonte. La oficina era una fortaleza de roble y acero, sus paredes llenas de mapas y espadas, pero el aire se sintió pesado de inquietud cuando un caballero junior irrumpió. Jadeo. Sir Caella. Informes de la ciudad. Un dragón de 3 cabezas apareció sobre el distrito de Lawrence. El niño tartamudeó, su armadura estuvo a la altura mientras saludaba. Los labios de Caella se presionaron en una línea delgada, su sonrisa habitual ausente mientras estudiaba la forma enrollada de la bestia, sus escamas atrapaban los últimos rayos de la luz solar como la plata fundida. Otro dragón en Mondstadt, como curioso, reflexionó en voz alta, su voz baja y midió, aunque un parpadeo de tensión apretó su agarre en el alféizar de la ventana. Jan estaba lejos de Lumine, rastreando el retiro de Stormterror para purificar su corrupción, dejándolo como el comandante interino, un papel que disfrutaba pero rara vez enfrentaba tales apuestas inmediatas. ¿Podría ser este que está haciendo el viajero? Se preguntó en silencio, recordando la transformación de Lumine en un dragón cian durante el choque de ayer, un espectáculo que había cambiado el rumbo contra la bestia corrupta. Pero no, ella y Jan estaban a kilómetros de la ciudad, y el aura de este dragón se sintió diferente, menos salvaje, más escenificado. No te preocupes, todo es ladrido. Sin mordisco, una voz familiar arrojada, atravesando sus pensamientos mientras Lisa se metía en la habitación, su sombrero inclinado sobre sus rizos oscuros. Su sonrisa perezosa pero sabiendo mientras conocía la mirada escéptica de Caella. Había visto al dragón en su camino de regreso de probar los datos de Digimon de su computadora portátil, su parecido con el anterior dragón blanco de Eula White Dragon innegable a pesar de su escala más grande. Caella arqueó una ceja, su sospecha persiste.
¿Me estás diciendo esa cosa descomunal, Viger, que es Stormterror? Eso sí, ¿no tiene garras detrás de su rugido? Él hizo un gesto por la ventana, donde las cabezas del dragón se tejieron en un arco lento y casi teatral, su presencia dominando pero extrañamente serena. Lisa se rió, cepillando una mota de polvo de la manga. Es de Yu-Gi-Oh, un juego de cartas se volvió real, cortesía de Harlan. Eula solo está flexionando su mazo. No está aquí para arrastrar la ciudad. Había visto el dragón blanco de ojos azules antes, pero esta forma fusionada, Blue Ace Ultimate Dragon, adivinó, amplió el toque 10 veces. Después de un resumen rápido, tarjetas, duelos, la tienda de Harlan, la tensión de Kaella disminuyó, reemplazada por una chispa de intriga. Así que ese es otro truco de nuestro misterioso comerciante, dijo. Una sonrisa tirando de sus labios mientras se recostaba hacia atrás, los brazos cruzaban. Había escuchado susurros de cómics de Galeaven, nudos como Amber y Lisa regresando con poderes directamente de la fantasía, pero sus deberes lo habían mantenido encadenado al papeleo y las patrullas. Una vez que Jan y Lumine se concluyen con Stormterror, estoy haciendo una visita a ese lugar, resolvió. Su tono ligero pero firme, ya imaginando que cómic podría adaptarse a su propio estilo, muy astuto, tal vez, con un toque de helada. Se volvió hacia el caballero Junior, su sonrisa regresó. Corre la voz, calme a los civiles, dígales que es el ejercicio de entrenamiento de un caballero que se ha ido fuerte. No es necesario un colapso en toda la ciudad. El niño asintió y se lanzó. Dejando a Kaella para contemplar el dragón una vez más, su plataforma un marcado contraste con el cielo crepuscular. La tienda de Harlan estaba reescribiendo las reglas de Mondstadt, un cómic a la vez, y tenía la intención de reclamar su parte del caos. Mientras tanto, más allá de las paredes de Mondstadt, un mago abismo solitario se apresuró a través de las hierbas de Windrice susurrantes. Sus túnicas hechas se engancharon en espinas mientras huyó con urgencia frenética. Su personal se adelantó contra las rocas, su forma acuosa brillaba con pánico mientras arrojaba miradas temerosas sobre su hombro. Maldita a esos Mondstadters, los tontos tontos. Siseo, su voz era un gorgoteo mientras tropezaba con un punto de teletransporte oculto ubicado entre los antiguos robles. Había sido parte de un cuadro encargado de profundizar la corrupción de Stormterror en las ruinas del Dragón del Viento, un esquema para tirar a la bestia a un arma para la máquina de guerra del Orden del Abismo. Su plan había sido meticuloso, aspira a Stormterror con la melodía de un bardo, luego sabotea la lira hacia el cielo desde su piel corrupta. La victoria había parecido cercana. La lira se rompió, sus notas silenciadas. Pero luego Jan y Lumine golpearon, las ondas de choque aquí de Jan sacudiendo sus huesos, el dominio del viento de Lumine atraviesa sus filas. El dragón fue sometido, su mancha purgó, y el mago abismo se había atornillado cuando sus camaradas cayeron, su misión en jirones. Los parientes del príncipe, aquí, te frustraron de nuevo, murmuró. Su mente acelera con la necesidad de advertir a su maestro, el príncipe Vis, de la interferencia de Lumine. Mientras lloraba una colina, el horizonte de Mondstadt apareció a la vista, y el mago se congeló, sus ojos llenos de horror. El dragón definitivo de ojos azules se alzaba sobre la ciudad, sus triples cabezas rugían en un coro que sacudió la tierra. Su plateado a granel es un monumento de potencia cruda. Otro dragón, más raro que Tuarín. Jadeo, su personal temblando en su agarre cuando el aura de la bestia arrasó con las llanuras, una marea de dominio que eclipsó la furia de Stormterror. Había pensado que Tuarín el pináculo del poder de Mondstadt. Maduro para su corrupción, ahora este titán desafió todo lo que sabía. 2. Una alegría retorcida parpadeó en su mirada, ambición pasando por su miedo. Si pudiéramos aprovechar eso, moldearlo en una bestia de guerra, las legiones del príncipe aplastarían toda resistencia. La mente del mago giró con las visiones, el dragón definitivo, sus escamas ennegrecidas por Evis Tant. Lloviendo estragos en las paredes de Mondstadt, sus 3 fabricantes arrojan caos. Tuarín había sido una apuesta, esto podría ser un compañero de Check. Debo informar esto, Su Alteza necesita saber. Declaró, su resolución de endurecimiento al agarrar su personal, teletransportándose en un remolino de niebla oscura, con destino a los pasillos sombreados del abismo. De vuelta en el patio de Lawrence. Eula bajó su disco de duelo, el último dragón que se desvanecía en un brillo de luz mientras respiraba, su visión criopsiándose débilmente en su cadera. El aire se asentó, el viento muriendo ante un susurro,
pero su pulso todavía corría con la emoción de lo que había desatado, una fusión nacida de los cómics de Harlan, un poder que se sentía tanto extraño como de ella. Schubert se tambaleó a sus pies, desempolvando su doblete, con los ojos encerrados sobre ella con una mezcla de reverencia y sospecha. Eula, si este es su plan para levantarnos, ha superado a todos los antepasados, dijo, su voz ronca pero sincera, aferrándose a su historia encubierta. Ella inclinó la cabeza. Perplejo por su tono, la admiración de Schubert era tan raro como un día soleado en Dragonspine, pero se encogió de hombros, su mente todavía en la majestad del dragón. Es solo un juego de cartas, tío, sin grandes esquemas aquí, dijo, una leve sonrisa tirando de sus labios mientras se volvía hacia la finca, dejándolo a sus delirios. Arriba, la ciudad zumbó con rumores. Kaella trazó su visita a la tienda de cómics, y el informe de Levis Mage aceleró hacia un príncipe que pronto había echado su mirada a Mondstadt de nuevo, la tienda de Harlan, sin saberlo, encendiendo una tormenta mucho más allá de sus acogedoras paredes. Capítulo 42, Dragones Fad, decepciones aumentan. El patio de Laurence Estate se quedó quieto, los ecos del triple rugido de los ojos azules del dragón se desvanecieron en el crepúsculo cuando Eula Laurence bajó su disco de duelo, su zumbido suavizando a un leve zumbido. Ella se puso de pie en medio del mármol agrietado, su visión crio brillando en su cadera. Su respiración se estabiliza cuando el titán plateado se disolvió en un brillo de luz, dejando el cielo vacío una vez más. El aire se estableció, llevando el débil aroma de helada y piedra vieja, pero su pulso todavía corría con la emoción de lo que había desatado, una fusión tan grandiosa que había sacudido a Mondstadt en su núcleo. No esperaba que fuera tan abrumador. Murmuró, su voz una mezcla de asombro e incredulidad mientras volvía a meter la carta de fusión en su mazo, sus bordes calientes por el uso. En su mente, la bestia de 3 cabezas se alzó de nuevo, su fortaleza de plata, sus alas un dosel que borró el sol, ruge una sinfonía de poder que eclipsó cualquier cosa en las páginas de Yu-Gi-Oh! El cómic no le hizo justicia, esto se sentía real, pensó, una chispa de asombro encendiendo mientras imaginaba empujar aún más. Si el dragón final es tan intenso, ¿cómo serían las cartas de Dios, Obelisco, Slifer, Ra? Sus labios se curvaron en una sonrisa rara y ansiosa, tendría que volver a visitar los cómics de Galeaven. Fule Yu-Gi-Oh! De nuevo, persigue esa pequeña posibilidad de dibujar una tarjeta divina para rivalizar con sus dragones. Detrás de ella, Schubert Lauren se puso de pie, cepillando polvo de su doblete de terciopelo, su bastón temblando en su agarre mientras estabilizaba sus piernas temblorosas. El peso opresivo del aura del dragón lo había fijado hace unos momentos. Una fuerza tan visceral que temía que pudiera aplastar sus huesos nobles, pero ahora, mientras desaparecía, el alivio avanzó con una emoción ardiente en el pecho. Se arrastró hacia Eula, su bigote temblando de emoción, su voz baja pero ferviente. Eula, mi querida sobrina, has llevado tales cargas, soportó el desprecio de los caballeros, y todo está valido por este dragón, con este dragón. Elegiremos la chusma Favonius de Mondstadt, nuestro amanecer de gloria está cerca. Eula se congeló en medio paso, su cabeza inclinada mientras procesaba sus palabras, sus ojos azules helados se reducen confundidos. ¿Qué demonios? Ella murmuró, volviéndose para mirarlo, su trenza se balanceaba como un péndulo. La calidez repentina de Schubert, la plantilla de un hombre que había pasado años burlándose de su camino caballeroso, era tan discordante como un ilichurle en un salón de baile. Luego hizo clic, se había fijado en el dragón ultimate, lo vio como un arma, un banner noble para recuperarse. Él piensa que soy una mente maestra tramando un golpe, se dio cuenta. Una sonrisa irónica tirando de sus labios mientras captaba el brillo del orgullo en su mirada. No es lo que piensas, tío, dijo, su paciente de tono pero firme mientras ajustaba el disco de duelo en su brazo. Ese dragón es una proyección, sin garras, sin fuego, solo una obra maestra de un juego de cartas. Lo conseguí en Galeaven Comics, no una bóveda secreta de Night. Ella hizo un gesto vagamente hacia la ciudad, con la esperanza de apagar su fantasía con la realidad fría. Los delirios de Schubert eran suyos, pero no dejaría que la arrastraran a una disputa que no tenía la intención de pelear. La cara de Schubert se puso rígida, sus cejas tejían mientras agitaba una mano despectiva, su voz se elevaba con incredulidad. ¿Virtual? Absolente, imposible. Esa bestia me pisó con su mera presencia, ¿cómo podría ser una farsa? Había sentido su poder, una presión que se había abrochado las rodillas y sacudió su alma, ninguna mera ilusión podría ejercer tal fuerza. La explicación de Eula,
tarjetas, cómics, una tienda, se sufre como un cuento de niño, una mentira endeble para enmascarar su verdadero gambito. Ella está jugando a la tímida, protegiendo su estrategia, decidió, asentiendo a sí mismo con un aire sabio, su noble orgullo tejiendo un tapiz de conspiración donde no existía nada. Eula suspiró, su paciencia se adelgazó mientras lo veía aferrarse a su ficción. Sabía esa mirada, el obstinado brillo de un hombre que prefería morir que admitir el error. Cree lo que quieras, no es mi batalla para pelear, dijo, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba, sus botas se cruzaron en el camino de grava de regreso a los pasillos sombreados de la finca. Explicar más no era inútil, Schubert's World fue uno de los títulos y triunfos, no juegos de cartas y cómics. Él se cansará conspirando sobre nada. Pensó que su mente ya se remonta a su mazo, tal vez lo probaría nuevamente más tarde, en algún lugar más tranquilo. Schubert la observó irse, su pecho se hinchó con aprobación. Chica inteligente, manteniendo su portada incluso ahora, murmuró, convenció de que su despido era una artimaña para proteger sus planes de las orejas tirantes. Prepararé a la familia para lo que viene, nuestro resurgimiento lo exige. Su mente zumbó con esquemas, letras para viejos aliados, susurros de un renacimiento de Lawrence, todo alimentado por un dragón que nunca hubiera comprendido realmente. Con un resoplido decidido, recuperó su bastón y cojeó, tramando a un futuro Eula no tuvo parte de soñar. Mientras tanto, en el tenue brillo de los cómics de Galeaven, el aire estuvo a la altura de la anticipación cuando Luke y Daril dejó a un lado sus copias de la magia de Cardcaptor Sakura, sus máscaras Fatui brillan bajo la luz de la linterna de la tienda. El espacio estrecho zumbado de la vida, los frotantes gimiendo bajo los cómics, un hervidor de té silbado suavemente en el mostrador de Harlan Flint. El murmullo de nuevos clientes de Wendy's Bar se mezclan con las páginas de susurro de la dama en su esquina. Dos vigas radiantes perforaron el techo, envolviendo la pareja Fatui en una cascada de luz, y la habitación se calmó cuando todos los ojos se volvieron para presenciar sus recompensas. El brillo se desvaneció, y Daril parpadeó en una elegante espada plateada en sus manos. Su cuchilla grabada con runas débiles que brillaban como la luz de la luna en el agua. Luke, sin embargo, miró con muidad a una falda carmesí sobre su brazo, su tela suave y adornada con delicado encaje, un marcado contraste con su marco blindado y armado. Harlan se inclinó hacia adelante, su voz atravesó el silencio. Esa es la espada de Licia Oran del cómic, afligido como pecado, aunque carece de sus talismanes, por lo que es solo una cuchilla. Y esa falda es una réplica del atuendo de Sakura, el mismo estilo, no su ropa real. Un jadeo se extendió por la tienda, el trío de los recién llegados de Mondstadt, todavía agarrando Digimon, One Piece y Yu-Gi-Oh, colocando al unísono. De ninguna manera, las recompensas son reales. Este lugar es irreal. El alto fanático de Digimon exclamó, su escepticismo se derritió en alegría mientras agarraba su libro más fuerte, visiones de Agumon bailando en su cabeza. Pero, ¿una falda? ¿Para él? El lector de una pieza pulverizó, mirando a Luke con una mezcla de diversión y desconcierto, mientras que el fanático de Yu-Gi-Oh se rió. Tal vez tiene un lado oculto, la moda de las mujeres es su verdadera vocación. La cara de Luke se sonrojó debajo de su máscara, sus anchos hombros encorvados mientras agarraba la falda, su voz es un cruak tenso. Jefe, ¿qué se supone que esto significa? Soy un soldado, no una costurera. Se había preparado para un arma. Una herramienta de guerra, cualquier cosa pero esta delicada prenda roja que se burló de su exterior canoso. La mirada de Harlan parpadeó con diversión, sus labios se sacudieron mientras luchaba contra una sonrisa. La primera vez que el sistema desechó el desgaste de las mujeres, te daré eso, es el estilo de Sakura, un guiño cosmético a la heroína. La desesperación de Luke se volcó en un instante. Sus ojos se iluminaban mientras agarraba la falda más. Espera, ¿el estilo de Sakura? ¿Te refieres al Sakura? El cambio fue cómico, discreto para deleitarse en un latido, mientras pasaba una mano enguantada sobre la tela, una sonrisa tonta que rompía su vergüenza. No es su vestido exacto, solo el diseño, aclaró Harlan, sintiendo la necesidad de templar la repentina obsesión de Luke. La misma diferencia, lo suficientemente cerca para mí. Luke chirrió, haciendo a un lado para admirar su premio, ya imaginándose girando en él como un sueño secreto de cosplay. 1. Daril se alejó, su espada brillaba mientras la agarraba más fuerte, su voz seca. Mantenga eso allí, no estoy atrapando la fiebre que tenga. Admiraba su propia recompensa,
una cuchilla digna de un guerrero, simple pero letal, mientras que la alegría de Luke se desvió en territorio que preferiría no explorar. Harlan observó el intercambio, una risa silenciosa burbujeando, este era el caos de su propia creación, y lo disfrutó. Un conocedor de ropa para mujeres en proceso, nunca lo vio venir, pensó, presentando el momento como el extraño trofeo de un comerciante. Al otro lado de la habitación, la señora golpeó la demostración de Chunibyo Koiga-Shitai. Cerrado, su compostura helada se agrietó cuando un rayo de luz descendió, bañándola en un brillo que prometía poder, o así esperaba. El resplandor se desvaneció, revelando, un parche en el ojo, negro y sin pretensiones, encaramado en su palma, una lente de contacto dorada ubicada a su lado. Lo miró, sus labios se separaron en un jadeo silencioso, su mente se tambalea mientras las palabras anteriores de Harlan resonaron, cree en lo imposible, gane fuerza más allá de los mortales, logra con un canto. Ella esperaba un torrente de poder. Una fuerza para rivalizar con el hielo de Barbara o los dragones de Eula, no esta miseria baratija. ¿Dónde está el ojo de mi verdadero rey malvado, el poder abrumador que prometiste? Ella exigió, su voz un gruñido bajo mientras se levantaba, su capa carmesí girando como una nube de tormenta a su alrededor. Harlan se encontró con su resplandor, imperturbable, incluso su tono. Eso es todo, el ojo del rey malvado, el modelo de Rikka. Diga el canto, y deslumbrará, hurgando, realidad. Aplastarlo, espíritu. Venizca, este mundo. Pero todo es espectáculo, sin sustancia. La mano de la dama se apretó alrededor del ojo, su blanqueamiento de los nudillos mientras la incredulidad se transformó en furia. ¿Esto? ¿Un espectáculo de luz glorificado? ¿Me perdí esa tontería para un accesorio? Se había sentado a través de la peculiar historia del cómic, los delirios de Rikka, su tierno vínculo con Yuta, desde la mitad de expectativa de una fuerza cósmica para que coincida con el estilo de Fizzle. En cambio, sostuvo una pieza de vestuario, una burla de sus ambiciones. Soy un presagio, no un mago del escenario. Ella espetó, arrojando el parche en la mesa con un ruido. Su voz se elevó cuando las risitas de Luke se alejaron de su esquina. Harlan se encogió de hombros, inclinándose hacia atrás. La llamada del sistema, no la mía, Fizzle obtuvo lo mismo, me encantó. Tal vez no sea tu sabor. El resplandor de la dama podría haber congelado un pirorregisbine, su mente un tumulto de frustración y orgullo herido. Informaría esta tienda a la Sarita. Sí, 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 sí. Pero ahora ella cuestionó su valía. Un desperdicio, un desecho estúpido y estúpido, murmuró, hundiéndose en su silla, su capa acumulando a su alrededor como sangre derramada. A su alrededor, la tienda zumbó, Luke Prenin, Daril probando el equilibrio de su cuchilla, los recién llegados susurrando de sus propios sueños cómicos, mientras su gran visión se atenuó, eclipsado por una lente dorada que nunca usaría. Capítulo 43, Llamas de ilusión. El aire en los cómics de Galeaven colgaba grueso con el aroma del papel envejecido y el té de preparación, la estrecha tienda un acogedor refugio de luz de linterna parpadeante y estantes crujientes. Harlan Flint se apoyó contra el mostrador, su cabello oscuro atrapaba el brillo mientras observaba a la dama caer en su esquina. Su capa carmesí se acumulaba como un cáliz derramado de vino. Su lente de contacto de ojo y dorado yacía desechado sobre la mesa ante ella, brillando burlonamente en la dimnis, una recompensa que había despreciado después de terminar la demostración de Chunibyo Koiga-Shitai. Al otro lado de la habitación, Luke y Daril se acurrucaron cerca de la puerta, sus máscaras fatui se inclinaban mientras susurraban. Sus voces un zumbido debajo del susurro de las páginas del trío de los recién llegados de Mondstadt todavía saborean sus cómics. ¿Qué la está comiendo? Parece que alguien le robó su último limo piro, murmuró Luke, empujando a Daril con un codo mientras agarraba su falda roja al estilo de Sakura, su encaje cepillando sus guantlets blindados. Daril, probando el equilibrio de su nueva espada de Lisiaoran con un movimiento de su muñeca, miró la forma caída de la dama y se encogió de hombros. Probablemente el cómic, porque fue tan apasionante que se está pateando por no leerlo antes. Ese es el ambiente que obtuve de Cardcaptor Sakura, se arrepiente de perderse. Los ojos de Luke se abrieron, una chispa de interés encendida. Oh, eso bueno, ¿eh? Supongo que lo estoy abordando mañana, no puedo dejarla acaparar toda la diversión. La cabeza de la dama se puso sus palabras, sus ojos azul hielo se estrechaban en las hendiduras mientras apretaba los puños,
el débil crujido de la energía crió saliendo alrededor de sus nudillos. Engañado, engañado, siseó por lo bajo. Su voz es un susurro venenoso cuando la realización se hundió como una daga hasta el intestino. Había reproducido la exhibición del ojo del rey Evil de Fizzle en su mente, luz de la luz, un canto dramático, nada más, y ahora lo vio por lo que era, un truco de salón, no poder. El grandioso lanzamiento de Harlan la había enganchado. Su muestra anterior de fuerza que la lleva a la fe ciega, y ella había corrido para leer el cómic esperando un arma para rivalizar a los dioses. En cambio, había recibido joyas de vestuario, una broma amarga a su costa. Le disparó a Harlan un resplandor lo suficientemente afilado como para perforar el acero, su resentimiento a fuego lento mientras luchaba contra el impulso de congelar la tienda sólida, su maíz informal. Su débil sonríe, todo avivó su ira. Pero ella se contuvo, su poder había aplanado su orgullo una vez antes, y ella no arriesgaría esa humillación nuevamente. Harlan atrapó su mirada, frotándose la nariz para enmascarar una risa. Sus burlas habían atrapado dos almas de Chunibyo hoy, el estilo de Fizzle en espiral y la dama se enciende de cabeza al engaño. No pensé que ella mordiera tan fuerte, reflexionó, su diversión teñida de curiosidad mientras el sistema hizo sonar, su panel encendió la vida en su mente. El cliente, dama, completó la demostración de Chunibyo Koi Gasitai. Síndrome de Chunibyo, un estado de importancia propia exagerada y un toque teatral, marcado por pensamientos grandiosos. Acciones y una creencia en el destino incomprendido de uno, común entre los que anhelan la importancia más allá de lo mundano. Las cejas de Harlan se dispararon, una risa atrapándose en su garganta. ¿Chunibyo? ¿Para ella? Había esperado que Fizzle o Amber engancharan algo como esto, y, enérgico, propenso a los vuelos de fantasía, pero la dama? Un presagio, el octavo de la élite de Fatui. Su autoridad eclipsando incluso el alcance de Jan, ahora cargado con el melodrama de un adolescente. La ironía era deliciosa, un giro que no podría haber escrito si lo hubiera intentado. Una viga radiante cortada por el techo de la tienda, bañando a la dama con un brillo dorado que atrajo cada ojo. Luke y Daryl se animaron, los recién llegados se detuvieron en la mitad de la página. Incluso la tetera parecía silenciar. Aquí viene, vaso si es el ojo del rey malvado de nuevo. Luke susurró, su falda susurraba mientras se inclinaba hacia adelante, todavía mareado de su propio premio. Daryl asintió, espada brillando en su agarre. Esa ligera Fizzle tirada fue cegadora, pero esto lo superará. El trío Mondstadt murmuró entre ellos, suena épico. Mucho mejor que una taza de té. Su anticipación crepitando como estática en el aire. La luz se desvaneció, y la dama, Rosalind, como lo había estado antes de que la Fatui la reclamó, Rose, su postura cambiando de derrotada a regal, su capa se apoderó de ser atrapada en un viento invisible. Ella abrió los ojos, sus profundidades heladas ahora giraban con un extraño, fervente gleam, y fijó a Harlan con una mirada que perforaba la acogedora neblina de la habitación. Oh guardianes de Galeaven Comics, Voyager de Star Sease y Weaver of Myriad Fats, ofrezco mi gratitud por este regalo, entró, su voz baja y resonante, llevando una ventaja de las gravitas teatrales. A través de ti, he vislumbrado los secretos del cosmos. La majestad del vacío estrellado, y a partir de este día, yo, Rosalind, reclamo un nuevo manto, el enviado de la llama oscura. Un jadeo colectivo barrió la tienda, las mandíbulas de los recién llegados cayeron cuando Luke siseó, envío de llama oscura, eso es rudo. Daryl asintió, impresionado a pesar de sí mismo. Bits una falda cualquier día, debe ser el verdadero ojo del rey malvado. ¿Verdad? El trío susurró furiosamente, mucho más fresco que los binoculares. Su asombro pintaba a la dama como una figura de la leyenda. La boca de Harlan se sacudió, la diversión que trabaja con incredulidad. Supongo que Fizzle tiene a su compañero después de todo, pensó, recordando su búsqueda de un aliado mítico, Sale. El cómic había dado a luz uno en el más improbable de las almas. Se aclaró la garganta, manteniendo su tono neutral. El síndrome de Chunibyo de su recompensa, un estilo para lo dramático, una lente para ver el mundo de nuevo. Sin poder crudo, solo, estilo. La cabeza de la dama se inclinó, su capa se balanceaba mientras se burlaba, su voz se elevaba con convicción. No, esto no es un mero peculiaridad. Es una revelación. Este miserable mundo merece ser consumido, ahogarse en llamas negras. Empujó una mano hacia el cielo,
las chispas de Crío se encienden alrededor de sus dedos como para convocar su infierno imaginado, su belleza helada girando en una caricatura de Chunibyo-sil. Harlan miró sin palabras, su transformación era una maravilla, un resfriado. Calcular a Harbinger renacido como un soñador de escultura de arena que brotara las líneas Fis le envidiaría. Buena pena, ella se ha inclinado, Su y Fis podrían comenzar una compañía de teatro, pensó, a medias, medio agitación en el caos que había desatado. Luke se acercó, falda en la mano, su voz es un susurro conspirador. Jefe, ¿crees que hará el canto? ¿Ese estallar la realidad? Harlan se encogió de hombros, los ojos brillan. Si lo hace, prepárate, tiene los pulmones para ello. La señora se giró sobre su talón, el cabo encendiendo dramáticamente mientras se enfrentaba a sus subordinados. Luke, Daril, testigo de mi ascensión. El enviado de la llama oscura purgará la mediocridad de esta tierra. Luke parpadeó, agarrando su falda más fuerte. Claro, señora, con el futuro del Fire Show. Daril suspiró, llorando su espada. Simplemente no quemes el campamento, me gusta que mi tienda no se convierta. Su mirada se suavizó en una sonrisa, un parpadeo de su antiguo yo mirando a través de Chunibyo-has, y salió, el dúo se arrastró por detrás como escuderos desconcertados. Harlan los observó irse, la puerta de la tienda crujió mientras el silencio se asentaba, roto solo por la charla emocionada del trío mientras esperaban sus propias recompensas. El sistema volvió a chimear, los Titea Cups para uno, binoculares para otro, un peine para la tercera, las baratijas mundanas que provocaron alegría. Reales recompensas de los cómics, la cosa de Wildest nunca. El fanático de Digimon cantó, agarrando su copa como un trofeo mientras se presentaban, zumbando con historias para extenderse por Mondstadt. Solo por fin, Harlan se hundió en su silla, el panel del sistema brillaba ante él. Anfitrión, Harlan Flint. Cómics, One Piece, East Sea Saga, Cardcaptor Sakura's Magic. Digimon, Primera Frontera, Chunibyo de Mokoi ga Shitai, Yu-Gi-Oh! Tarea 1, host 10 clientes para dibujar un cómic, 1 y 1/10 completado, un sorteo disponible. Tarea 2, host de 30 clientes para una recompensa exclusiva, 17/30 completadas. 11 clientes en una mañana, el negocio está en auge, murmuró, una sonrisa tirando de sus labios mientras se recostaba hacia atrás. El vapor de la tetera se riza a su alrededor como un gato perezoso. El ritmo lo sorprendió, la exageración de Bardic de Wendy, el zumbido de los caballeros, incluso la curiosidad de Fatui había convertido su tienda escondida en un nexo de caos y asombro. Esa recompensa exclusiva está a la vista, Temaru, tal vez, reflexionó. Anticipación calentando su pecho, ¿qué podría ser? ¿Un nuevo cómic? ¿Un poder propio? Las posibilidades bailaron en su mente, un misterio tentador. Por un momento, consideró que la estantería de Chunibyo, su inclinación por convertir los estoicos en drama queens era un incendio forestal que esperaba para extenderse. Imagina a Jan cantando sobre las llamas negras, Mondstadt no sobreviviría. Él se rió entre dientes, imaginando al gran maestro activo que giraba su capa en un Chunibyo en forma. Pero el pensamiento permaneció, Fisl, ahora la dama, tal vez más por venir, un teibate teatral inadaptados podría ser un motín vale la pena ver. Deja que quemara, los trajes de Chaos, decidió, descartando la prohibición con una ola como si topó el sistema. Es hora de dibujar, vea lo que sigue. Capítulo 44, A Taste of Mastery y Evolution's Glow. Harlan Flint se sentó detrás del mostrador de los cómics de Galeaven, el caos de los clientes de la mañana, la teatralidad de Fisl, el colapso de Chunibyo de la dama, la obsesión de la falda de Luke, que se desvanecieron finalmente en un zumbido tranquilo como el último trío de los recién nacidos de Mondstadt. Se acercó, Clutin sus teacups y binoculares. Las paredes estrechas de la tienda, llenas de estantes que gimieron bajo el peso de las espinas coloridas, brillaban débilmente en la luz del mediodía que atraviesa la ventana única, fundiendo rayas doradas a través del piso de madera dura. Un hervidor hervido a fuego lento sobre una pequeña estufa detrás de él, su vapor se enroscaba como una lana perezosa de energía a Nemo, llenando el aire con el débil aroma del té de diente de león. Se estiró, su chaqueta oscura susurraba y miró el panel del sistema que se cernía en su mente. Los primeros clientes servidos, un sorteo cómico ganado. Es hora de darle vida a las cosas. System, tire de 2 cómics nuevos, dijo, su voz baja pero mezclada con anticipación mientras se frotaba las manos.
La emoción de lo desconocido provocando en su pecho. El panel estalló, su texto se desplazó con un zumbido mecánico. Dibujo iniciado. Cómic extraído. Little Master, seguido de una descripción, una historia de Liu Maoxin, un joven chef que perfeccionó su oficio en Yangwan Tavern, ganando su título especial de chef, haciéndose amigo de camaradas culinarios. Y enfrentando el sombrío reino de la cocina oscura. Los labios de Harlan se curvaron en una sonrisa nostálgica, una avalancha de recuerdos sobre él, las noches de la infancia pegadas a pantallas brillantes, el icónico brillo del arroz frito de huevo que roba el espectáculo. 2. Little Master, ahora, eso es un clásico, murmuró, recostado en su silla mientras el hervidor silbaba suavemente. Su melodía un leve eco de la banda sonora triunfante del anime. Todavía podía imaginarlo, la tapa levantada, la luz dorada explotando, esa inolvidable hinchazón de la melodía cuando los sabores desafiaban la física. Rivalizó a Sokugeki no Soma en Flair, a Utsune Fugi en el corazón, una odisea culinaria que una vez hizo que su estómago gruñe a través de repeticiones cargadas de estáticas. Pero un parpadeo de duda se arrastró mientras tocaba el mostrador, su ceja frunciendo. Liyue es el lugar para esto, dumplings, salteados, especias que muerde. Mondstadt está toda carne y cerveza a la parrilla, ¿se adherirá aquí? El pensamiento se demoró, girando como el vapor sobre él. La cocina de Mondstadt se inclinó rústica y abundantes losas de jabalí sobre llamas abiertas. Lavado con sidra que transportaba la mordida del viento. Little Master bailó con delicadeza, sopas de tofu de seda, albóndigas llenas de secretos, platos que brillaban con arte. Sin embargo, la duda de Harlan se disolvió tan rápido como llegó, una chispa de convicción que enciende en sus ojos color avellana. La buena comida es universal, las barreras correctas. E incluso Mondstadters babeará sobre arroz brillante. Este cómic tiene las chuletas. Su estómago gruñó de acuerdo, un rumbo bajo que lo sacó de su ensueño. ¿El mediodía ya? No es de extrañar que me muezca de hambre, se rió entre dientes, mirando a la ventana donde el sol colgaba alto, sus rayos pintaban el callejón afuera en tonos cálidos. El bullicio de la mañana, las almas de alce en bicicleta a través de su tienda, cada una que salía con un premio, había desdibujado el tiempo en una neblina de risas y exhibiciones de luz. Es hora de un bocado, decidió, empujando el mostrador y subiendo las escaleras, los escalones de madera crujen debajo de sus botas mientras planeaba una comida rápida, tal vez algunos brochetas de jabalí, un guiño a las raíces de Mondstadt. Aunque el estilo del pequeño maestro lo tentó a experimentar. A millas de distancia, más allá de los muros de piedra de Mondstadt, el bosque susurrante desplegado en un tapiz de esmeralda y oro, su dosel se balanceaba suavemente bajo una brisa que llevaba el aroma terroso de musgo y el distante espíritu de flores de Cecilia. Bárbara atravesó la maleza. Su falda azul cepillando los helechos, su visión hidroeléctrica brillaba en su cintura como una gota atrapada a la luz del sol. Se había separado de Lisa hace horas, dejando el bullicio de la ciudad por esta tranquila extensión, y ahora se puso de pie sobre una loma cubierta de musgo, sus brazos se extendieron mientras inhalaba profundamente. El aire aquí afuera, está tan fresco, tan vivo, dijo. Su voz es una melodía suave mientras cerraba los ojos, dejando que el aliento del bosque la lavara, un raro escape de los deberes de su sanador. Chirrido. Snowbalmon salió de su hombro, su pequeña forma blanca rebotando con alegría, sus ojos negros brillantes mientras imitaba su deleite. De Digimon, una esponjosa orbe de inocencia de Digimon, primera frontera. Había sido su compañera desde que la magia de Galeaven se la regaló, un escenario de bebé con sueños de grandeza. Tú también te encanta, ¿no? Bárbara arrulló, sus dedos revolvieron su pelaje mientras acariciaba su mejilla, sus chirridos una sinfonía de satisfacción. Te traeré aquí más a menudo, administrado, agregó, su sonrisa se amplía mientras saboreaba el momento. Una libertad que rara vez había reclamado antes. En el pasado, las salvajes de Mondstadt la habían intimidado, su fuerza yacía en las heridas de reparación, sin defenderse de Illichurls, dejándola atada a la seguridad de la ciudad. Pero ahora, con el poder helado de la fruta congelada que atraviesa sus venas, se sintió invencible, o al menos lo suficientemente seguro como para deambular. Harlan dijo que podía remodelar los climas un día, pero solo necesito protegernos aquí, pensó, su confianza florecía mientras representaba las amenazas de heladas, un escudo nacido de las páginas de una pieza. Snowbalmon volvió a chirriar, más fuerte, como si animara su resolución, y ella se rió. Cacemos algunas flores silvestres y frutas,
estás evolucionando hoy. Pequeño. Su misión era clara, la propina de Harlan se había quedado con ella, alimentar la generosidad de la naturaleza de Snowbalmon para generar su crecimiento, un camino hacia el poder en el que confiaba implícitamente. Para Barbara, Harlan era un titán, su tienda conjuraba milagros, su fuerza humilló a Erbix, sus palabras tenían peso que nunca dudaba. Si él dice que funcionará, lo hará, afirmó. Sus pasos se encienden mientras guiaba a Snowbalmon más profundamente en el bosque, sus ojos escaneaban para ver los vibrantes tonos de las bocanadas de diente de león y la hierba de la lámpara en medio del verde. El bosque susurrante repleto de vida, las hojas susurradas por encima de la cabeza, las ardillas se lanzaron a través de las ramas y el grito lejano de un halcón perforó la quietud. Barbara se arrodilló junto a un grupo de hojaldres de diente de león, sus cabezas plumosas se balancean como pequeños soles, y arrancó un puñado, su dulce aroma le hacía cosquillas en la nariz. Cerca, la hierba de la lámpara brillaba débilmente, su luz suave pulsaba como un latido, y ella también las reunió, apilándolos a su cartera. Prueba estos, Snowbalmon, vea si son sabrosos, dijo. Poniendo el Digimon en un parche cubierto de musgo y ofreciendo una bocanada de diente de león, su pelusa cepillando sus dedos. Chirrido. Snowbalmon mordisqueó ansiosamente, su pequeña boca trabaja la flor en papilla, sus ojos se curvaban en unos felices yoses mientras saboreaba el sabor. El corazón de Barbara se derritió, una risita que se escapó mientras lo alimentaba más, la hierba de la luz a continuación. Su brillo atenuado cuando Snowbalmon lo devoró. Eres adorable, mi pequeño entusiasta, arrulló, acariciando su pelaje mientras comía, su satisfacción es un espejo para el suyo. A pesar de su tamaño, no más grande que un gatito, empacó la pila con gusto, la cartera se vació más rápido de lo que esperaba. Cuando la última fruta desapareció, Barbara se sentó, cepillando la tierra de sus rodillas. ¿Cómo te sientes, Snowbalmon?, preguntó, su tono gentil pero expectante. Chirrido, respondió, saltando 2 veces, su voz insistente. Ella inclinó la cabeza, adivinando, un poco más, ¿eh? Otro chirp, un doble rebote, confirmación. Eres un pozo sin fondo. Ella se rió, acariciando la cabeza mientras se levantaba para reunirse más. Su cartera pronto llena de nuevo con tesoros forestales, flores azotadas, una manzana perdida, más lámpara de hierba que brillan como luciérnagas. Snowbalmon volvió a entrar, su apetito implacable, y Barbara observó con respiración contenida, sus manos apretadas mientras la pila disminuía. Luego sucedió, una luz blanca cegadora estalló en el Digimon. Engullirlo en un capullo radiante que pulsó con energía, los sonidos del bosque que se desvanecen como si contenga la respiración. Esta es la evolución, al igual que Harlan dijo. Barbara jadeó, retrocediendo pero manteniendo sus ojos encerrados en el brillo, su corazón latía con una mezcla de asombro y orgullo. La luz se intensificó, un faro contra el verde. Y ella protegió los ojos, susurrando, «Vamos, Snowbalmon, muéstrame lo que tienes». El resplandor estalló hacia afuera, una ola de calor sobre ella, y cuando se despejó, una nueva forma estaba donde había estado Snowbalmon. Un Digimon amarillo, como un gato, un Niaromon, se puso a la luz de ella, su piel elegante y dorada, su cola se movía con agilidad recién descubierta. Sus ojos fuertes con una chispa de madurez. Nia. Me gustó, su voz más profunda, más rica, un salto de sus chirridos de bebé. La mandíbula de Barbara cayó, luego se dividió en una sonrisa mientras la recogía, girándola en sus brazos. Lo hiciste, ahora estás Niaromon. Oh, Harlan tenía razón, estás creciendo tan rápido. El bosque parecía celebrar con ella, los aturdidos se pusieron más fuertes, el viento bailaba a través de los árboles, y Niaromon ronroneó contra su pecho, su calor es un testimonio de su vínculo. Pero el momento se hizo añicos cuando un susurro sonaba cerca, afilado y deliberado, sacándola de su alegría. Un Ilichurl surgió de la maleza, su club criado. Su máscara brillaba con malicia mientras se puso hacia ella, un gruñido que retumbaba en su garganta. La sonrisa de Barbara desapareció, su agarre en Niaromon mientras la dejaba, su poder de congelación de la fruta surgió en sus dedos. Quédese atrás, Niaromon, déjelo manejar esto, dijo, su voz constante a pesar de la adrenalina que ella se extiende a través de ella. El Ilichurl cargó, su club se balanceó en un arco salvaje, y Barbara empujó sus manos hacia adelante, una explosión de aire helado explotando de sus palmas. Frost corrió por el suelo,
encerrando las piernas del Ilichurl en hielo brillante, deteniéndolo a mitad de racha mientras rugía con frustración. Ella apretó el puño y el hielo se espesó, arrastrándose por su torso. Su club se toleraba a la tierra mientras se congelaba sólido, una estatua de ira bloqueada en el tiempo. ¿Ves? Tengo esto, jadeó, su aliento se nubló mientras se volvía hacia Niaromon, que se asombraba, su cola se movía de emoción. El bosque se calmó nuevamente, la amenaza venció, pero la mente de Barbara se aceleró. Su poder, la evolución de Niaromon. Todos los regalos de Galeaven. Estamos más fuertes juntos ahora, gracias a Harlen, murmuró, una oleada de gratitud calentando su pecho mientras se arrodillaba para recoger su Digimon, lista para regresar y compartir su triunfo. Capítulo 45. Frost y llamas en Whispering Woods. El bosque susurrante se extendió de ancho y salvaje más allá de las paredes de Mondstadt, una extensa extensión de toldos esmeraldas y alegrías doradas donde el viento cantaba a través de los antiguos robles y la tierra latía con vida. Barbara se paró en una loma cubierta de musgo, su falda azul se balanceaba cuando una brisa tiraba de sus rizos rubios. Su visión hidroeléctrica brillando como un zafiro en su cintura. Antes de ella, Niaromon, evolucionó de forma fresca de Snowbalmon, se pronunció en la maleza, su forma amarilla de gato se lanza entre helechos, su cola se movía con agilidad recién descubierta. Nia. Me hizo, saltando hacia ella con un ronroneo que vibró por el aire. Sus ojos negros brillaban de orgullo mientras buscaba su aprobación. La cara de Barbara se iluminó, sus manos aplaudiendo mientras se arrodillaba para encontrarlo. Mírate, Niaromon, tan feroz y lindo a la vez. Ella arrulló, su voz era una melodía de deleite mientras revolvía su elegante pelaje, maravillándose de la transformación. Había escabrimido a Digimon, primera frontera en Galeaven Comics, viendo la evolución de Snowbalmon en Niaromon, luego más allá, tal vez Salamon, Gatomon, incluso Angewomon algún día, pero los detalles borraron en su memoria. Niaromon, ¿verdad? Así es lo que Harlen lo llamó, murmuró, sus dedos rastreando sus oídos suaves. La textura tan reconfortante como siempre a pesar de su forma más feroz. Sus maullidos, ahora un grito de gatito en lugar de chirridos, solo profundizó su adoración. Lo hicimos muy bien hoy, lo llamamos aquí y vuelve otra vez, dijo, de pie con un estiramiento, su tono cálido pero cauteloso. La evolución de Niaromon había sido el objetivo. Un triunfo nacido de flores silvestres y frutas extraída de la generosidad del bosque, y empujar arriesgó aún más el arriesgado de su pequeño marco. No estaba preocupada por los recursos, su doble dominio de hidro y la fruta de congelación podían sostenerlo, y los salvajes de Mondstadt se llenaron de diente de león, hierba de lámpara y flores dulces en abundancia. Pronto se convertirás aún más fuerte. Pero no apresuremos, agregó, sacando a Niaromon en sus brazos, es un ronroneo, un suave retumbar contra su pecho. El sol colgaba alto, sus rayos del mediodía perforaban el dosel en ejes de oro, y su estómago gruñó, un recordatorio de la comida que había saltado para perseguir este momento. Es hora de regresar, lanzar en Mondstadt suena divino en este momento, dijo. Girando hacia las aguas lejanas de la ciudad, sus puntas de piedra son visibles más allá de la línea de árboles. Había corrido al bosque después de separarse de Lisa, demasiado ansiosa por esperar, y ahora la promesa de un cálido estofado en el buen cazador llamó. Pero cuando dio su primer paso, un susurro, afilado, deliberado, cortó el zumbido del bosque, congelándola en su lugar. 7 Ilichurl salieron de las sombras, sus formas retorcidas se tambalean hacia adelante, clubes y antorchas agarradas en manos óseas, sus máscaras brillan con una amenaza cruda. El aliento de Barbara se enganchó, ella deambuló demasiado profundo, se desvió en su territorio mientras se alimentaba, y ahora la rodeaban, sus gruñidos guturales son una marea ascendente. Nia. Niaromon saltó de sus brazos, aterrizando con un silbido, su cola se hinchó en una masa de pelaje de alambre, listo para atacar. Su látigo de la cola, un movimiento que Harlen había mencionado, se ve afectado por el potencial, pero su pequeño tamaño y brillo de gatito carecían de la amenaza para disuadir a los enemigos avanzados. Fácil, Niaromon, estén tranquilos, tengo esto, dijo Barbara. Arrodillado brevemente para acariciar su cabeza, su voz estable a pesar de la adrenalina que suena a través de ella. Sintió que una punzada de calor, su feroz lealtad, a pesar de su juventud, era un regalo que había nutrido, y se levantó, su expresión se endurecía cuando se enfrentó a los Ilichurls. 8 enemigos, sin bruces entre ellos, solo gruñidos estándar. Sus movimientos son torpes pero implacables.
No está tan mal, puedo manejar esto, pensó, su congelación de la fruta hormiguea en sus dedos, una fría confianza reforzada por el regalo de Harlan. Ella se había congelado antes, 8 fue solo una prueba más grande. El principal Ilichurl se abalanzó, su club se balancea en un arco salvaje, y Barbara empujó sus manos hacia adelante. Una explosión de aire helado que estalló en sus palmas. El hielo corrió por el suelo, enganchando sus piernas en un agarre cristalino, su rugido se interrumpió cuando las heladas subían su pecho, bloqueándolo en su lugar. Otra cargada, la antorcha ardiendo, y ella giró, su falda se enciende mientras desataba una segunda ola, el hielo encerró su brazo, empapando la llama con un silbido. Su arma ruidosa a la tierra. Permanecer abajo. Ella se rompió, su voz sonaba de autoridad mientras giraba, congelando 2 más en medio paso, sus cuerpos brillaban como esculturas bajo el sol. Niaromon se lanzó hacia adelante, su cola arremetiendo, los cables brillaban mientras golpeaban la pierna de una quinta Ilichurl, tropezándola con un grito. Buen tiro. Barbara vitoreó, su corazón se hinchó mientras criticaba al enemigo caído, sellando su destino. Pero los 3 restantes cerraron, sus clubes se criaron y ella vaciló, su poder era vasta, pero su resistencia no era infinita. Una antorcha le rozó el brazo, cantando la manga, y ella hizo una mueca, el calor era un fuerte contraste con su helada. Niaromon lloró, saltando en su defensa, pero un Ilichurl lo hizo a un lado, enviándolo cayendo a los helechos. Suficiente. Barbara gritó, su miedo encendiendo a la resolución mientras aplaudía las manos, una oleada de frío explotando hacia afuera. El aire brillaba, helada en espiral en una cúpula a su alrededor, y los 3 Ilichurl se congelaron a mitad. Sus máscaras brillan a través de los velos helados. Se tambaleó, jadeó, su respiración se nubló cuando Niaromon volvió a su lado, ileso pero conmocionado. Estamos bien, estás bien, jadeó, recogiéndolo cuando el bosque se calmó, la amenaza venció en una galería de hielo. Mientras tanto, en un camino sinuoso no muy lejos del bosque susurrante. Lumine caminó junto a Jan, Diluc, Wendy y Paimon. Las botas del grupo se cruzaron contra la grava cuando las agujas de Mondstadt se acercaban. El aire transportaba el tenue espigas de ozono, un remanente de su batalla con Stormterror, su corrupción purgada, sus alas liberadas de abismo, y un triunfo cansado colgado sobre ellos como una suave brisa. El cabello rubio de Lumine bailaba en el viento, su espada se embarcó pero sus ojos dorados brillaban de alivio. Finalmente, la crisis de Stormterror ha terminado, dijo, su voz levantando mientras miraba a sus compañeros, un peso que salía de sus hombros. Había descubierto la verdad del dragón, Tualin, retorcida de dolor y veneno, no malicia, y le dolía el corazón por su sufrimiento. Purificarlo con la resolución de Jan y la lira de Wendy había sido una victoria más dulce que cualquier recompensa, especialmente con su estado de desantía que se desvanece como la niebla. Paimon flotó a su lado, sus pequeñas manos agarrando su cámara. Su lente aún se calienta al capturar el clímax de la pelea, las cuchillas del viento de Lumine, las ondas de choque Aki de Jan, los rugidos angustiados de Tualin. Obtuve las mejores tomas de la historia, edítalas en una obra maestra. Paimon chirrió, su alegría contagiosa mientras se balancea en el aire. Wendy rasgueó su lira, sus notas tejiendo con el viento mientras sonreía. Un trabajo bien hecho requiere una celebración. ¿Cómo sobre Galeaven Comics? Harlan tiene historias para superar esto. Tualin era su viejo amigo, un vínculo forjado en cielos antiguos, y verlo liberado lo calentó más que cualquier vino. Una vez, habría brindado con Dandelion Brew, pero ahora los cómics de la tienda, una pieza, Yu-Gi-Oh, se volvieron más fuertes, aunque reflexionó. Combínalo con una bebida y es para el paraíso. Lumine y Paimon levantaron sus manos al unísono, sí. Su entusiasmo es un espejo para el suyo. Jan sonrió, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras asintió. No hay objeciones aquí, después de hoy, nos lo hemos ganado. Su Aki todavía estrangulaba débilmente en sus venas, un regalo de los estantes de Harlan. Y el encanto de la tienda también se tiró de ella. Todos los ojos se volvieron hacia Diluc, el último holdout, su abrigo carmesí ondulando mientras se pellizcaba la barbilla, la curiosidad parpadeaba en su mirada oscura. ¿Esta tienda de cómics es realmente tan salvaje como afirman? Preguntó, su voz se retumbó mientras los estudió, escepticismo que trabajaba con intriga. A lo largo de la caminata. Su charla había pintado a Galeaven en vívidos trazos,
cuentos épicos de piratas y duelistas, recompensas conjuradas de páginas, un comerciante que manejó el poder más allá de la norma. El imperio del vino de Diluc abarcó a Teyvat, sus cosechas de las mesas de Mondstadt a Snezhnaya, pero nunca había oído hablar de un lugar repartiendo magia por 100.000 mora una lectura. Suena como un cuento alto. ¿Te estás tirando de la pierna? Había broma a medias antes, pero la explosión aquí de Jan y la forma del dragón del viento de Lumine contra Stormterror habían descifrado su duda. Tal vez haya algo en él, admitió, su interés despertó, un raro picazón para un hombre que prefería hechos sobre las fábulas. Mira por ti mismo, es real, y estarás enganchado. Wendy dijo, su gran cantidad cuando arrancó una nota alegre. Paimon asintió furiosamente, su capa estrellada revoloteando. Confía en mí, nunca querrás irte, viviré allí si Harlan me dejó. Luego se detuvo es 100.000 mora un pop, no aparecerá que se rompió como Wendy lo hizo una vez. Diluce Wabda Hana una mano, no glosa, no es un pop, no se muestra. Problema, tengo mora de sobra. La cara de Paimon cayó, se formó un puchero mientras murmuraba Rich Jerk, Lumine y yo raspan cada moneda, y estos dos simplemente balsan. Sus bromas los llevaron a la orilla del bosque susurrante, los árboles que se separan para revelar una limpieza iluminada por el sol y una conmoción repentina. Allá, alguien está peleando. Paimon gritó. Sus ojos afilados captaban un brillo de hielo en medio del verde. Jan siguió su mirada, su aliento se recuperaba mientras reconocía la figura. Barbara, y Ilichurls. Ella jadeó, su calma romperá, su hermana, una sanadora, no un guerrero, rodeada de enemigos. Sin decir una palabra, ella salió corriendo, su visión anemo hinchó cuando el viento la impulsó hacia adelante. Un borrón de oro y blanco. Es ella. Paimon chirrió, recordando a Barbara de la tienda, y Lumine asintió sombríamente. Vamos a movernos. El grupo surgió después de Jan, las botas golpeaban la tierra, pero mientras se conquistaron, se detuvieron, las mandíbulas cayeron en la escena que se desarrolló a continuación. Barbara se puso de pie en medio de un anillo de ilichurls congelados. Sus formas encerradas en hielo como estatuas sombrías, sus manos extendidas, las heladas girando a su alrededor como un halo. Niaromon maulló a sus pies, ileso, su cola se movió mientras le respiraba, su rostro se encogió de triunfo. Jan disminuyó la velocidad, su espada medio dibujada, su voz una mezcla de alivio y asombro. Barbara, eres increíble. Lumine parpadeó. Una sonrisa tirando de sus labios. Supongo que los cómics de Harlan tienen un golpe, espectáculo de hielo de Nis. Diluc miró, su escepticismo se derritió mientras murmuraba, recompensas de leer, tal vez he subestimado este lugar. Wendy se rió entre dientes, tocando un acorde victorioso. Te dije, Galeaven es el verdadero negocio. Ahora, ¿quién está listo para la segunda ronda? Capítulo 46. Valor y Seborn y aliados asombrados. El bosque susurrante, un santuario verde un poco más allá de las paredes de Mondstadt, yacía bañada en el brillo dorado del mediodía, sus antiguos robles se balanceaban suavemente mientras una brisa susminaba sus hojas, llevando el débil perfume de flores de Cecilia y el tango terroso de musgo. Barbara se paró en el corazón de un claro. Su falda azul manchaba la luz del sol que se filtraba a través del dosel, su visión hidroeléctrica brillaba en su cintura como una gota capturada del mar. A su alrededor, el suelo brillaba con Frost, un parche blanco marcado en medio del verde donde 8 ilichurls estaban congelados a mediados de los pies, sus clubes y antorchas encerradas en hielo. Sus caras enmascaradas encerradas en gruñidos eternos. Niaromon, su Digimon recientemente evolucionado, paseó por sus pies, su piel amarilla se erizó mientras maulaba triunfante, su cola flotó de orgullo. El pecho de Barbara se agitó, su respiración se nevita en el escalofrío que había forjado, pero su rostro brilló con una tranquila emoción mientras examinaba su obra. «¿Eso es todo? No», murmuró, su voz estable a pesar de la adrenalina que aún atravesaba sus venas, sus manos hormigueando con el frío de su poder de congelación de la fruta. Se había aventurado demasiado profundo en el bosque, atraída por la promesa de flores silvestres para la evolución de Niaromon, solo para tropezar con una ilichurl. Su gutural gruñe una marea ascendente, pero ella había cambiado el marea, su hielo un arma tan feroz como la cuchilla de cualquier caballero. Los dos primeros habían cargado, los clubes se balanceaban, y ella los había conocido con una oleada de heladas, una explosión de aire helado que estallaba de sus palmas para encerrarlos en prisiones cristalinas antes de que pudieran golpear.
Sus formas brillaban como esculturas. Los puños se criaron en inútil desafío, y se había maravillado con el poder, su primera prueba verdadera desde que la tienda de cómics de Harlan Flint le regaló la habilidad. Es más fuerte de lo que imaginaba, pensó, una chispa de orgullo y que recordaba la explosión caótica en los cómics de Galeaven, un accidente domesticado por la ola de Harlan. Ahora, ella lo empuñó con intención. Un sanador se convirtió en guardián en un momento congelado. Pero la pelea no había terminado allí. Los Silichurls restantes, crudos pero astutos, habían cambiado tácticas, atrapar piedras del suelo del bosque, habían arrojado un aluvión en su camino, un granizo de roca y polvo con el objetivo de abrumarla. El corazón de Barbara había saltado, pero Instinct se afianzó, ella convocó su poder hacia adentro. Un brillo de armadura de hielo encubriendo su cuerpo en una segunda piel brillante. Las piedras golpearon, cada una impactan un ruido sordo contra su helada, solo para congelar el aire y el ruido al suelo, inútil contra su escudo. No es suficiente para detenerme, susurró, su voz ganaba una ventaja mientras flexionaba sus dedos, el frío es un ser vivo a su orden. Ahora, con el combate cuerpo a cuerpo renovado, 3 Silichurls se pusieron en marcha, sus antorchas se encendieron y Barbara aprovechó su oportunidad. Mi turno. Declaró, su tono se encendió con una emoción que nunca había conocido, calientes de las batallas de Jan, las explosiones de Kla, siempre había sido ecos distantes, pero hoy, ella se afirmó. Ella cayó a una rodilla, palmeras presionando en la tierra. Y desató su poder, un torrente de hielo rugiente surgió de sus manos, un sendero serpentino de heladas que se deslizó por el suelo como un dragón sin hunda. Golpeó, una sinfonía de grietas y auges, y los Silichurls se congelaron a mitad de la carga, sus antorchas se extinguieron, sus formas esculpidas en una galería de derrota en medio de un mar de blanco. El bosque se transformó, donde el verde había reinado, el hielo ahora gobernaba, una extensión pálida que refleja los picos de Dragonspine. Los árboles estaban envueltos en escarcha, sus hojas quebradizas y brillaban, los arbustos se convirtieron en montículos cristalinos, incluso el suelo brillaba con una corteza delgada y helada. Barbara Rose, cepillando helada de su falda y recogió a Niaromon. Es ronronear un cálido contraste con el frío. Lo hicimos, eres mi pequeño héroe, dijo, su sonrisa suave mientras la acariciaba, su corazón se hinchaba con un orgullo que rara vez había sentido más allá de los himnos curativos. Al otro lado del claro, Jan estalló a través de la maleza, su visión anemo hinchó cuando el viento la impulsó hacia adelante, su espada medio dibujó en un destello de acero. Lumine, Diluc, Wendy y Paimon se acercaron, sus pasos un tambor contra la tierra, dibujados por el fuerte grito de Paimon de Barbaras en problemas. Pero se detuvieron, sus respiraciones se apoderaron a medida que se desarrollaba la escena, un campo de batalla de hielo, Barbara Radiant en su centro, sus enemigos vencidos en cuadro congelado. Los ojos de Jan se abrieron. Su agarre se aflojó cuando el alivio la inundó, teñida de incredulidad. Ella está, segura, respiró, su voz un susurro perdió por el viento. Paimon flotó más alto, su capa estrellada revoloteó mientras aplaudía las manos. Barbara, eres increíble. Ese hielo, es como un éxito de invierno entero a la vez. Lumine asintió, sus ojos dorados brillaban con aprobación. Ese es un poder serio, me levanta de mis trucos de viento, pero más fría, dijo, una sonrisa tirando de sus labios mientras envaía su espada, la lucha de tormenta todavía fresca en sus huesos. Wendy rasgueó su lira, una nota juguetona cortando el silencio. Bueno, otra estrella se eleva de la tienda de Harlan. Te dije que es magia. Jan envió su espada, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras se acercaba, su mirada se lanzó entre el hielo y su hermana. Como gran maestro en funciones, conocía los límites de Barbara, su visión hidroeléctrica se adaptaba a la reparación, no al caos, un hecho que la había mantenido en las líneas traseras de Mondstadt. ¿Desde cuándo puede manejar hielo? Jan se preguntó. Su mente se aceleró mientras recordaba el estilo crío de Kaella. ¿Había intervenido, invisible? Pero no, el escalofrío era solo de Barbara, un misterio que le roe. Ella es más fuerte de lo que yo supe, pensó, una punzada de culpa mezclándose con asombro, había protegido a su hermana demasiado tiempo, perdiendo este fuego oculto. Diluc cruzó los brazos. Su abrigo carmesí ondulando mientras examinaba el glade congelado, sus ojos oscuros se estrechaban. Este hielo, está más allá del alcance de Kaella, murmuró, su voz se retumbó cuando el frío le quedó en la cara, un marcado contraste con el sol del mediodía.
Dudaba los cuentos de la tienda de la cómic, recompensas de leer. Poder de las páginas, los dedicando a la exageración de Bardic a pesar del vasto alcance de su riqueza. Pero el Aki de Jan, el viento de Lumine y ahora esto? Tal vez he juzgado mal, admitió, su curiosidad se disparó al imaginar lo que Galeaven podría tener para él, una llama para que coincida con su piro, tal vez. La sonrisa de Wendy se amplió. Su capa verde revoloteando mientras se apoyaba en un árbol, su lira en silencio pero su mente se enciende. Aki de Jan, el viento de Lumine, ahora el hielo de Barbara, todo de los cómics de Harlan, reflexionó, reuniéndolo junto con la habilidad de un bardo para los patrones. Había visto a Barbara en la tienda ayer, saliendo con Snowbalmon, ahora Niaromon, señaló, y hoy. Ella empuñó un poder para rivalizar con los arcones. Esa tienda es una fragua para las leyendas, pensó, su emoción burbujeando mientras imaginaba su próxima visita, una celebración convirtió la búsqueda de más. Barbara se volvió, viendo al grupo y saludó, su sonrisa tímida pero brillante. Oh, Jan, todos. ¿Estás de vuelta? Ella llamó. Kunlin Niaromon mientras pasaba por un Ilichur congelado, su club es una reliquia inútil. Jan se acercó, sus botas se cruzaron en el hielo, su voz suave pero urgente. Barbara, ¿estás herido? ¿Qué pasó aquí? Barbara sacudió la cabeza, sus rizos rebotando. Estoy bien, solo un poco de chatarra. Niaromon evolucionó, y a estos Ilichurls no les gustaba la búsqueda de alimentos. Pero lo manejé, la fruta de congelación de Harlan hizo maravillas. Brau de Jan frunció el ceño, una mezcla de orgullo y confusión girando dentro. ¿Congelar fruta? ¿De la tienda de cómics? Preguntó, su tono sondeando mientras miraba la carnicería helada, su belleza inquietante. Barbara asintió ansiosamente. Sí. Es de una pieza, a mi alcance, lo suficientemente fuerte como para protegernos. No podía pelear antes, pero ahora. Su voz se apagó, sus ojos brillaban con una nueva resolución, un sanador entrando en las botas de un guerrero. Lumine dio un paso al frente, aplaudiendo el hombro de Barbara. Eres natural, esos Ilichurls no tenían ninguna oportunidad. Harlan tiene una habilidad especial para elegir ganadores, dijo, su sonrisa se ensanchó cuando Paimon se balanceó a su lado. Cámara en la mano. Lo tengo todo en la película, Barbara, la reina del hielo. Espera, Harlan ve esto. Paimon chirrió, su alegría incontables mientras imaginaba la reacción del comerciante, otra historia para alimentar su leyenda. Diluc retrocedió, su mirada barriendo la escena, la precisión del hielo, su escalofrío persistente, la fuerza tranquila de Barbara. Si esto es lo que ofrecen los cómics. Necesito verlo yo mismo, murmuró, su escepticismo se descongeló en una curiosidad ardiente. Había enfrentado las llamas de Stormterror con piro crudo, pero este poder, elegante y abrumador, obstaculizado a un potencial sin explotar. Jan se arrodilló junto a Barbara, su mano descansando sobre el brazo de su hermana, su voz suavizándose. No sabía que tenías esto en ti, te he mantenido demasiado seguro, ¿no? Barbara conoció a su mirada, su sonrisa gentil pero firme. Tal vez un poco, pero está bien. La tienda de Harlan me dio esta oportunidad, estar contigo, no solo detrás. La garganta de Jan se apretó. Una oleada de emoción que se rompió la compostura, pride, arrepentimiento, un voto de ver a su hermana de nuevo. Wendy rasgueó un acorde triunfante, rompiendo el momento. Para Galeaven entonces, Stormterror está abajo, Barbara está arriba y Diluc está enganchado. ¿Quién es el siguiente para la magia de Harlan? El grupo se rió, la tensión disminuyó cuando se volvieron hacia Mondstadt. El corazón helado del bosque es un testimonio del ascenso de un sanador, y el caos tranquilo de un comerciante tejiendo el destino de Teyvat. Capítulo 47, Asombro después. El bosque susurrante se quedaba quieto, su corazón una vez verdante ahora una galería congelada donde la luz del sol bailaba a través de parches de escarcha, lanzando brillos prismáticos sobre los restos helados del triunfo de Barbara. El aire colgaba pesado con un escalofrío persistente, un fuerte contraste con el sol del mediodía ardiendo por encima. Sus rayos luchan por perforar el brillo cristalino que cubrió árboles, arbustos y tierra por igual. 8 Ilichurl se paraban como centinelas silenciosas, sus formas encerradas en hielo, algunas medias, otros agarrando antorchas extinguidas, cada uno de los testimonio del poder que Barbara había desatado. Ella estaba parada en el centro de claro, su falda azul espolvoreada con escarcha. Su visión hidroeléctrica brillaba débilmente mientras acunaba a Niaromon,
el Digimon amarillo, y como el gato ronroneando contra su pecho, su cola aparecía de un orgullo tranquilo. Jan, Lumine, Diluc, Wendy y Paimon salieron de la orilla del bosque. Sus botas se cruzaron en el terreno congelado cuando se acercaban, sus caras son una galería de asombro e incredulidad. La cabeza de Barbara se rompió, sus rizos rubios rebotando mientras los vio, y una sonrisa se rompió en su rostro, brillante como el sol de arriba. Jan, actuando el gran maestro. «¿Estás de vuelta?», exclamó, corriendo hacia adelante con Nyaromon en sus brazos. Su voz es una melodía de alivio y emoción atravesando la quietud. ¿Se acabó la crisis de Stormterror? Jan envalló su espada, su visión anemo atenuada mientras conocía la mirada de su hermana, una rara sonrisa que suavizaba sus rasgos severos. «Sí, está resuelto, Tualin es libre, y Mondstadt está seguro nuevamente», dijo, su tono cálido pero abordado por el agotamiento de una batalla con fuerza. La corrupción del dragón la había pesado como una nube de tormenta. Su amenaza agravada por los golpes diplomáticos de Fatui, lucha interna, presión externa, pero ahora, con el viento de Lumine y su propio Aki, los cielos estaban claros. «Gracias a Lumine y Harlan Flint», agregó, su gratitud teñida de reverencia por el comerciante cuyos cómics los habían armado. Los ojos de Barbara brillaban. Sus manos aplaudiendo mientras Nyaromon maulaba el ritmo. «Eso es maravilloso, Mondstadt puede respirar fácilmente ahora». Ella vitoreó, su alegría haciéndose eco del suspiro colectivo de alivio de la ciudad, sin más vientos desgarrando a los molinos de viento, no más sombras que inquietan el horizonte. Había sentido la tensión en la catedral, los temores susurrados de los feligreses, y ahora fue levantado. Una carga compartida y cobertura. Paimon flotó hacia adelante, su capa estrellada revoloteando mientras se balanceaba en el aire, con su voz un chillido de deleite. «Barbara, esa pelea, fuiste increíble. ¿Congelando esos Ilichurls en estatuas? Quiero ese poder, enemigos, y hacerlos bonitos arte de hielo». Sus pequeñas manos imitaban un gesto de congelación. Su imaginación se enciende con visiones de enemigos encerrados en heladas brillantes, tanto mortales como deslumbrantes. Lumine se rió entre dientes, cruzando los brazos mientras sus ojos dorados brillaban con aprobación. «Tiene razón, tienes algunos movimientos serios». Ese hielo se sintió familiar, como el primo de mi viento. Barbara se sonrojó, cepillando un rizo detrás de su oído mientras cambiaba el peso de Nyaromon. «Oh, no soy tan genial, todo es gracias a los cómics de Harlan», dijo, su modestia suavizando su orgullo mientras miraba a los Ilichurls congelados, sus prisiones heladas brillaban como vidrio bajo el sol. Sin la fruta de congelación, habría estado huyendo. No pelear, su visión hidroeléctrica reparó heridas, no enemigos, y 8 Ilichurls habrían abrumado su antiguo yo. «Me dio esta oportunidad», pensó, un destello de gratitud que calentaba su pecho para el comerciante cuya tienda tranquila había reescrito su destino. Diluc se acercó, su abrigo carmesí, mientras encuestó la escena. Sus ojos oscuros se reducen con una mezcla de escepticismo y fascinación. «¿Los cómics de Harlan? ¿Estás diciendo este poder, firing enemigos sólidos, protegiéndote con hielo, de un libro?» Su voz era un bajo retumbar, la incredulidad lo atravesaba mientras gestaba en el glade helado. Había visto su batalla desde lejos, el hielo volando de sus manos. Armer brilla para ser, un baile de ofensiva y defensa que rivalizó con el poder de cualquier visión de Crío. «Eso es más allá de lo creyente», murmuró, la mente de su comerciante, olinizada por un imperio del vino que abarca Teyvat, luchando para comprender una tienda que repara tales regalos. Barbara asintió ansiosamente, su sonrisa inquebrantable mientras ajustaba a Nyaromon en sus brazos. «Sí, es de una pieza, East Sea Saga. La fruta de congelación me permite ejercer hielo así, desacelerando, defendiendo, todo». Extendió una mano, un ligero remolino de heladas que se curvaba alrededor de sus dedos, una tormenta en miniatura que se desvaneció tan rápido como se formó. Lumine inclinó su cabeza, una chispa de reconocimiento que se enciende. «Otra fruta del diablo, tiene sentido. Mi viento es del mismo cómic, solo un sabor diferente», dijo, su sonrisa se ensanchó cuando vio el hilo conectando sus poderes, un regalo de los estantes de Harlan. La ceja de Jan se frunció con la claridad que amaneció mientras lo juntaba. «Así que eso es todo, Galeaven Comics golpea de nuevo», murmuró, su voz una mezcla de asombro y aceptación. Había sentido la mágica de primera mano de la tienda, que atravesando sus venas, una fuerza cómica que había destrozado las cadenas de Stormterror,
y el hielo de Barbara era su pariente, otro milagro de ese callejón escondido. ¿Viniste aquí para probarlo?, preguntó, su sonrisa gentil mientras estudiaba a su hermana, sintiendo la inquietud que la había llevado más allá de las paredes de Mondstadt. Barbara sacudió la cabeza, sus rizos se balanceaban mientras levantaba a Nyaromon más alto. No del todo. Harlan dijo que las flores silvestres y las frutas aquí llevan energía elemental, suficiente para ayudar a Nyaromon a evolucionar. Por eso vine. Ella giró el Digimon hacia ellos. Su pelaje amarillo atrapaba la luz mientras maquillaba, su gatito forma un marcado contraste con el estrago celado a su alrededor. Lumine y Paimon se adelantaron, sus manos extendidas. Un gatito Digimon, tan lindo. Paimon chilló, revolviendo su pelaje cuando Lumine se unió, arrullando, suave como una nube. Harlan tiene una habilidad especial para el adorable caos. Wendy, sin embargo, retrocedió, su capa verde revoloteando mientras retrocedía, su lira se aferró a un escudo. ¿Otro gato?, él gritó, su voz agrietada de desesperación simulada mientras saltaba detrás de Diluc. Su suerte se había agriado últimamente. La primera Menkoonmon, un Digimon que había engañado para inquietante de la taberna de Diluc, ahora Nyaromon lo miraba con ojos felinos. He estafado demasiados, y los gatos son mi maldición, gimió, su toque de Bardic convirtió su difícil situación en una broma trágica. Paimon se rió, flotando más alto. ¿Te sirve bien, Straredibard? ¿No puedes manejar un poco de pelusa? Diluc ignoró las travesuras, su mirada fija en Nyaromon, luego en el campo de batalla helado, su mente agitando. Una criatura que evoluciona, pates que remodelan la realidad, todo de los cómics, reflexionó, su voz baja cuando su visión de Piro parpadeó a su lado. Se había burlado de los cuentos, un comerciante que conjuró milagros para 100.000 mora, pero el hielo de Barbara, el Aki de Jan, el viento de Lumine, no era fábula. Este lugar de Galeaven, necesito verlo, declaró. Su curiosidad se encendió en una llama que rivalizó con la suya, el hambre de lo que podría esperarlo en esos estantes. Paimon aplaudió las manos, rompiendo el ensueño. Entonces vamos, me muero por leer cómics toda la tarde. Storm Terror había tragado su mañana y quería carteles, pero ahora, con la crisis pasada, Galeaven llamó como una canción de sirena. Harlan tiene las mejores historias, mejor que cualquier tesoro. Agregó, sus ojos estrellados brillaban mientras imaginaba a Digimon o Yu-Gi-Oh, sus dedos con la picazón para girar las páginas. El grupo asintió con la cabeza, sonríe, se extendió, Jans aliviado, ansioso, Delumine, intrigado, Wendy es juguetón. Cuando se volvieron hacia Mondstadt, las agujas de la ciudad son un faro en la distancia. Pero una ráfaga repentina barrió el claro, afilado e inesperado, y un coro de grietas destrozó la quietud. Hacer clic. Grieta. Los silichurls congelados temblaron, sus conchas heladas se astillaban como vidrio debajo de un martillo, fragmentos en cascada en el suelo bajo una lluvia brillante. Uno por uno, se desmoronaron, brazos rompiendo, máscaras fracturando, hasta solo heladas. Quedaban fragmentos espolvoreados, dispersos por la extensión blanca como juguetes rotos. El grupo se congeló, sus respiraciones se apoderaron de la escena, pasó de triunfo a algo más oscuro, el aire lleno de un peso repentino y misterioso. Barbara se volvió, su expresión tranquila pero su voz estable mientras enfrentaba sus aturdidas miradas. Harlan lo explicó, si se congelan demasiado sin liberarse, sus cuerpos se debilitan, la conciencia se desvanece y se rompen bajo cualquier impacto, dijo, señalando los escombros, su tono de hecho a pesar de la sombría revelación. Ella lo había escuchado de él en la tienda, unas informales a un lado sobre el borde letal de la fruta congelada. Y ahora lo había visto, su poder no era solo belleza, fue finalidad. La mano de Jan se apretó sobre su empuje de espada, con los ojos muy abiertos mientras miraba los fragmentos, un escalofrío sin releerme al hielo que se arrastraba por su columna vertebral. Eso es, aterrador, susurró, sus instintos protectores en guerra con asombro, Barbara, su gentil hermana. Ejerció una fuerza que podría terminar vidas con un toque. Lumine se tragó, su sonrisa se desvanecía mientras murmuraba, más fuerte de lo que pensaba, los dones de Harlan no se caen. Paimon se cernía más abajo, su emoción atenuada. ¿Bonitas esculturas de hielo, que matan? Yikes, ese es el siguiente nivel. La mandíbula de Diluc, cerrada. Su piro se disparó brevemente mientras absorbía las implicaciones, el helado que se congeló, luego se hizo añicos,
un poder tan despiadado como sus llamas pero más frías, más limpias. Este comerciante está entregando armas disfrazadas de historias, pensó, su respeto por Harlem profundizándose en algo similar a la cautela. Lira de Wendy Steele. Su máscara juguetona se deslizó mientras murmuraba, Harlem es una tormenta en una taza de té, tienda de tapa, gran caos. Su asombro reflejó el suyo, un bardo se puso en silencio por un poder más allá de sus canciones. Barbara cambió a Niaromon en sus brazos, encontrando sus miradas con una resolución tranquila. No se trata de doler, se trata de proteger. Harlem me dio esa opción, dijo. Su voz suave pero firme, el corazón de un sanador atenuado por el acero de un guerrero. Jan se acercó, su mano descansando sobre el hombro de Barbara, su voz llena de emoción. Has crecido, no lo vi venir, pero estoy orgulloso. Harlem nos ha cambiado a todos. El grupo asintió, su conmoción se asentó en reverencia, no solo para Barbara, pero para el comerciante cuyos cómics vuelven a hacer los hilos de Teyvat, una página a la vez. Cuando se volvieron hacia Mondstadt, la helada del bosque brillaron detrás de ellos, un monumento a la fuerza de una hermana y el misterio de una tienda, sus pasos más ligeros pero sus mentes más pesados con el peso de la influencia tranquila y sin límites de Harlem Flint. Capítulo 48. Sombras de investigación y caras nuevas. Las ruinas del dragón del viento se alzaban como una corona fracturada contra el horizonte, sus agujas desmoronadas perforando un cielo magullado con el profundo índigo de la tarde. Los antiguos arcos de piedra, desgastados por siglos de viento y guerra, arrojan largas sombras sobre un trono tallado en el corazón de una torre caída. Su superficie usa suave por el tiempo pero irradiando una majestad misteriosa. Sora, una juventud rubia envuelta en una armadura oscura, se sentó sobre ella, sus ojos dorados se estrecharon mientras miraba hacia el mago abismo arrodillado ante él, su forma acuosa brillante de ondas nerviosas. El aire estaba grueso con el aroma de la descomposición, la adhesión a las piedras agrietadas. La leve espiga de ozono de las tormentas olvidadas, y un silencio roto solo por la voz ronca y temblorosa del mago. Su Alteza, el plan de torcer el dragón del viento del este en una máquina de guerra, ha fallado, se rasgó el mago, su personal se deslizó contra el suelo mientras se inclinaba más bajo, la frustración grababa sus rasgos acuosos. La expresión de Sora se endureció, un parpadeo de solemnidad cruzando su cara juvenil mientras se inclinaba hacia adelante, sus manos enguantadas descansando sobre los brazos del trono. ¿El Archo Nanemo, Barbatos, ha intervenido? ¿Se ha puesto su corona nuevamente para proteger a ese dragón? Su voz estaba tranquila pero bordeada de una tensión que insinuaba las apuestas. Tualin, un guardián de los cuatro vientos, era un premio que la Orden del Abismo codició, y la ira de un dios podría desentrañar sus esquemas. El mago sacudió la cabeza, su capucha se balanceaba mientras encontraba su mirada con ojos temerosos. No, Alteza, contabilizamos la intromisión del bardo. El verdadero obstáculo era tu pariente, tu hermana. El aliento de Sora atrapó. Su mente retrocede en espiral a través de siglos, recuerdos de Lumine, su risa resonando en los campos perdidos, su cabello dorado atrapaba la luz del sol mientras enfrentaban un mundo juntos. Ahora, ella estaba parada contra él, una espada en la oscuridad que no había previsto. Lumine, murmuró, su voz suavizándose mientras la nostalgia fue de deber con deber. Sus dedos se apretan hasta que el cuero crujió. Cuéntame todo, no hagas nada, ordenó, su tono endurecido mientras empujaba el pasado a un lado, su curiosidad ahora una herramienta de bordes afilados. El mago se enderezó, su voz estabilizando mientras relataba el cuento. El asalto de Estorador a Mondstadt no se frustraba por el viento divino sino por el poder de Lumine. Ella ejerce un control feroz sobre el aire, su Alteza, lo suficientemente fuerte como para convertirse en un dragón cian, más grande que Tualin, dijo, sus palabras temblando con terror retirado. Lo vi desde las llanuras ayer, su forma de dragón chocó con el dragón del viento, y cayó ante su poder. Soras Fruñe se profundizó. Su mente se aceleró mientras analizaba las palabras del mago. Él conocía a Lumine, su coraje, su resolución, pero este dominio del viento era nuevo, un regalo que nunca había llevado en su pasado compartido. ¿Barbatos? Se preguntó en voz alta, su voz era un susurro al considerar el Archo Nanemo, un tramposo que podría bendecir a un mortal para despegar al abismo. Pero lo descartó, la lira de Wendy era una reliquia, no una corona, y el bardo rechazó el peso de la diosa. ¿Dónde encontró esta fuerza? Reflexionó, su interés en un hambre tranquila,
la necesidad de desentrañar la transformación de su hermana. Mira a Mondstadt de cerca, recuéstese cada trozo de intel sobre ella, en la ciudad, sin atraer los ojos, ordenó. Su voz firme mientras se levantaba, su capa giraba como una tormenta. Informe cualquier cosa vital a la vez. El mago asintió, luego dudó, su personal tocó la piedra nerviosamente. Su Alteza, hay más, algo crítico que vi fuera de Mondstadt. Sora inclinó la cabeza, intrigada y hizo un gesto para que continuara. Un dragón blanco plateado, 3 cabezas. Implente tan grandioso como Tualin, tal vez más. Apareció hoy, su presencia sacudiendo las llanuras. Si pudiéramos aprovecharlo. La voz del mago se apagó, su ambición brillaba a través de su miedo. Los labios de Sora se curvaron en una sonrisa débil y sin alegría, sus ojos brillaban de oscura fascinación. Máster y de viento de mi hermana, ahora un triple. Bestia encabezada, Mondstadt está llena de sorpresas, dijo, una risita baja que escapó mientras paseaba el estrado del trono, sus botas resonan contra la piedra. Rastree la fuente de su fuente, sus susurros entre la gente, pero no actúan. Necesitamos conocimiento, no ruido. El mago se inclinó profundamente, sí, Su Alteza, y desapareció en un remolino de niebla oscura. Dejando a Sora sola con sus pensamientos, las sombras de las ruinas se extienden más mientras el anochecer se metió. Lumine, ¿qué juego estás jugando? Murmuró, su mirada lejana, la curiosidad de un hermano cubierto con el borde de un rival. Mientras tanto, dentro de las paredes calmadas por el sol de Mondstadt, los cómics de Galeaven disfrutaron de la tranquilidad de la tarde. Su escaparate estrecha escondida entre una fragua de herrero y las flores de una florista. El aire en el interior llevaba el aroma del papel envejecido y el té de diente de león, un hervidor hirviendo suavemente detrás del mostrador de Harlan Flint mientras descansaba en su silla, su chaqueta oscura colgada sobre el respaldo, una taza medio vacía acunada en sus manos. El caos de la mañana, eleven clientes. Desde Fatui hasta los caballeros, había disminuido, dejándolo en una pausa rara. Los estantes de la tienda brillan débilmente en la luz que fluye a través de una sola ventana, sus coloridas espinas son una promesa silenciosa de caos aún por desarrollarse. Él bebió su té, el calor calmó su garganta mientras miraba el panel del sistema flotando en su mente. Tarea 1, 1 y un décimo, un sorteo cómico disponible, tarea 2, 17/30 para recompensa exclusiva, un sonrisa tirando de sus labios. Día ocupado, casi allí, reflexionó. Saboreando la calma ante la inevitable tormenta de nuevas caras dibujadas por los cuentos de Bardic de Wendy. Su almuerzo, los brocheros de los jabándanos rociaron con un pequeño esmalte inspirado en el maestro, aún se demoró en su lengua, un guiño al cómic que había sacado antes, su toque culinario lo tentó a modificar la tarifa rústica de Mondstadt. La puerta se abrió. Una astilla de luz solar que se extiende por el piso mientras Sara, un servidor del buen cazador, entraba dentro. Su cabello castaño se ataba debajo de un delantal crujiente, sus ojos color avellana con cuestos curiosidad. Su uniforme tenía el débil aroma de carne a la parrilla y miel, un testimonio de su turno matutino. Y sus botas aprovecharon suavemente la madera dura mientras se detenía, escaneando el acogedor caos de la tienda, los retrasos tamborilizando con libros, un póster de Digimon clavado torcido a la pared, un débil zumbido de energía que no podía colocar. Este es Galeaven Comics, ¿verdad? Preguntó, su voz tentativa mientras agarraba su cartera. Sus dedos cepillan la correa de cuero nerviosamente. Harlan se enderezó, dejando su taza con un tintineo, sus ojos color avellana brillaban de diversión mientras se inclinaba hacia adelante. El único, bienvenido. Escuché los rumores, ¿lo tomo? Su tono era cálido pero burlón, un comerciante dimule a un escéptico que se volvió buscado. Sara asintió. Sus mejillas se sonrojaban ligeramente mientras se acercaba, su mirada se lanzó a los estantes. Amber y Eula lo mencionaron, cámaras, recompensas, todo eso. Pensé que era una alondra, pero... Ella se fue, su duda en guerra con una chispa de esperanza cuando recordó la charla del día en El Buen Cazador. Había comenzado con 3 clientes, inventores. Sus paquetes colgaban sobre sillas, cuyo animado debate sobre Digimon y una pieza se habían desviado hacia sus oídos mientras servía sus filetes de jabalí. Esa tienda es irreal, Harlan tiene cómics que te dan cosas. Uno había cantado, sacando un telescopio de su bolso, su latón brillaba mientras lo agitaba como un trofeo. Obtuve esto de una pieza, abarca cualquier botín del gremio. Otro intervino,
mientras el tercero asintió, los ojos se encendieron con el fervor. Sara había sonreído, descartándolo como una tontería bárdica. Los hilos de Wendy a menudo giraban las redes salvajes, pero su emoción le daba, sus palabras demasiado vívidas para ser mentiras. Todos están hablando de eso hoy, mascotas de Digimon, poderes extraños, dijo. Su voz establezca mientras conocía la mirada de Harlan. Pensé que valía la pena, si es litera, pierdo una tarde. Si es real. Se encogió de hombros, una sonrisa tirando de sus labios, su práctica racha cediendo a un parpadeo de aventura. Había intercambiado turnos con un compañero de trabajo, la curiosidad superaba su precaución habitual. Y siguió las vagas instrucciones de Amber hacia esta puerta sin pretensiones. Harlan se rió entre dientes, levantándose mientras gestaba en los estantes. Apuesta inteligente, ¿es real? Bien. Elija un cómic, 100.000 mora, y vea lo que el sistema escupe. Podría ser una baratija, podría ser un cambio de juego, su llamada. Señaló a Little Master, su cubierta brillaba con una sonrisa de chef. Entonces Yu-Gi-Oh, sus cartas avivadas en un arco de duelo listo para el duelo. Nuevo stock hoy, alimentos o peleas, elija. Los ojos de Sara se abrieron, sus dedos flotando sobre Little Master, atraído por su promesa de brillantes platos. El alma de su servidor dolió la magia culinaria más allá de la parrilla del buen cazador. Antes de que pudiera elegir, la puerta se abrió de nuevo. Una ráfaga de viento que introduce en una figura familiar, Schubert Lawrence, su doblete de terciopelo prístino a pesar del polvo del día, su bastón tocando el piso con ritmo aristocrático. Su bigote se erizó mientras escaneaba la tienda, su mirada severa suavizándose en curiosidad mientras aterrizaba en Harlan. Así que este es el legendario Galeaven Comics, dijo. Su voz es un brusco barítono mientras entraba, su presencia era un marcado contraste con la tranquila vacilación de Sara. Los dragones de Eula vinieron de aquí, virtual o no, vería la fuente yo mismo. La ceja de Harlan arqueó y se divierte mientras reconocía al tío de Eula, el noble aferrado a los delirios de su gloria encubierta. Schubert Lawrence, no esperaba que teas tan pronto, dijo, su tono seco pero acogedor. ¿Esos dragones? Schubert resopló, apoyándose en su bastón mientras miraba los estantes, el escepticismo en guerra con intriga. Si arma a mi sobrina, tal vez vale la pena una moneda de noble, murmuró. Su orgullo se inclina al misterio delante de él. Sara miró entre ellos, su duda se derritió en anticipación cuando la energía de la tienda pulsó, un nexo de caos, curiosidad y maravillas de color cómico, todo bajo la vigilante sonrisa de Harlan. Capítulo 49. Una fiesta de curiosidad y triunfo. El interior de los cómics de Galeaven zumbó con una energía tranquila, sus paredes estrechas bañadas en el brillo dorado de la luz de la tarde que transmite a través de una sola ventana, lanzando sombras juguetones a través de estantes repletos de espinas coloridas. El aire llevaba los aromas mezclados de papel envejecido. El té de diente de león a fuego lento sobre una estufa pequeña, y un leve oler de carne a la parrilla saliendo desde el callejón exterior. Harlan Flint descansó detrás del mostrador, su chaqueta oscura cubrió su silla, una taza humeante acunó en sus manos mientras saboreaba la calma después de la tormenta de clientes de la mañana. El panel del sistema brillaba en su mente. Tarea 1, 1 y 1/10 clientes, un sorteo disponible, tarea 2, 17/30 para una recompensa exclusiva. En lo más silencioso de su creciente caos, una sonrisa tirando de sus labios mientras bebía su té. La puerta se abrió, una astilla de luz solar que se derramaba a través del piso de madera dura mientras Sara, el servidor enérgico del buen cazador, entraba. Su cabello castaño se ataba debajo de un delantal crujiente, sus ojos color avellana ancho con una mezcla de escepticismo y esperanza. Su uniforme tenía el débil carburador de filetes de jabalí y el dulce espigas de la miel, un testimonio de su turno, y sus botas aprovecharon suavemente mientras se detenía, asumiendo el acogedor desorden de la tienda, los retros inclinados bajo su carga. Un póster de Digimon se inmovilizó torcidamente a la pared, un zumbido de potencia invisible que roscó el aire. «Oh, eres tú», exclamó, su voz se iluminó mientras vio a Harlan, reconociendo el reconocimiento en su mirada. Harlan dejó su taza con un tintineo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona. «Sara, no te esperaba tan pronto. Escuché mi espiel sobre los platos brillantes y los sabores explosivos, ¿eh?» La conoció en El Buen Cazador semanas, las historias giratorias de las maravillas culinarias del pequeño maestro sobre un plato de brochetas, su risa sonó como lo había rechazado como una pelea bárdica. Ahora, aquí estaba,
dibujada por los silbidos que se negaban a desvanecerse. Bienvenido a la Olgicia. 000 Mora una lectura, un libro al día. ¿Buscas probar los rumores? Sara superó al mostrador, su cartera se aferró a la fuerza, sus dedos cepillando su correa de cuero mientras pesaba sus palabras. ¿Puedes realmente obtener recompensas aquí? Preguntó, su tono cauteloso pero con un hambre que no pudo esconderse. Para ella, un servidor raspado en consejos y arena, 100. 000 Mora no era una pequeña apuesta, un lujo que podría comprar un mes de alquiler o una noche libre rara. He oído la charla, telescopes, tazas de té, poderes locos, ¿pero es cierto? Sus ojos buscaron en los suyos, dudas prácticas que guerra con un destello de sueños. Harlan asintió, sus ojos color avellana brillaban de diversión mientras se recostaba. Sin embargo, cierto como el viento en Mondstadt, son aleatorios. Podría ser una baratija, una habilidad o algo grande, su suerte decide. Hizo un gesto vagamente, su voz informal pero acogedora, un comerciante colgando un caos como un señuelo. Brow de Sara frunció. Su mente atravesaba el trío de aventureros que había servido antes, sus historias vertiginosas de One Piece y Digimon, el telescopio 1 había saludado como un premio. Cosas ordinarias, sobre todo, pero la oportunidad. Murmuró, su resolución de endurecimiento mientras pescaba 100.000 mora de su cartera, las monedas que tengan una promesa pesada. Allí, recorta tu veneno, dijo Harlan, embolsando la mora con un guiño hacia los estantes, su sonrisa se amplía cuando la emoción de Sara se liberó. Se lanzó a la estantería, sus dedos flotando sobre los títulos, una pieza, East Sea Saga con su talento pirata, Digimon, First Frontier Priming Digital Beasts, hasta que se detuvo en Little Master. Su cubierta un chapoteo vibrante de un niño empuñando un cuchillo y un vegetal, su sonrisa feroz con el celo culinario. ¿Pequeño maestro? Ella susurró, su voz temblando de alegría mientras rastreaba el título, el alma de su servidor se agitaba ante la idea de la comida más allá de la buena parrilla de Hunter. Harlan se inclinó hacia adelante, su tono cálido con un toque de travesuras. Ese es el único, cómics gourmet, repletos de platos brillantes como te dije. Podría ser tu boleto para algo sabroso. Los ojos de Sara se iluminaron, un tesoro desenterrado, y ella agarró el libro en su pecho, su pulso corrió con visiones de arroz luminoso y tofu que cantaron. Comida brillante, ¿de aquí? Estoy dentro. Ella chirrió. Su práctica caparazón se rompió mientras se hundía en una silla de esquina, las páginas del cómic susurraban mientras se zambullía, su mundo se estrecha en la historia de Liuma Oxin. La historia se desplegó simplemente. Liuma Oxin y su hermana Jin Ling, huérfana por la muerte de su madre, sosteniendo su restaurante, Chrysanthemum abajo, contra la marea. Entra Sao An, el aprendiz de intrigas de su madre, su burla, una espada dirigida a su legado, su desafío es un duelo de sabores. El aliento de Sara se enganchó cuando Liu triunfó con su tofu de mapo 6 en 1, su brillo saltando de la página, un plato que prometía especias y consuelo. Pobre niño, luchando por su hogar, murmuró, le dolía el corazón por Liu. La empatía de su servidor se enciende mientras maldecía la codicia de Sao An. Y ese tofu, mataría para probarlo. Su estómago gruñó, pero seguía, perdió en el ritmo del cómic. La puerta se abrió de nuevo, una ráfaga de viento que introducía en una tripulación familiar. Lumine, Paimon, Wendy, Jan y Diluc, sus botas raspaban el piso mientras se derramaban dentro. Recién salido del bosque susurrante y la caída de Stormterror. Paimon se adelantó, su capa estrellada revoloteando mientras aplaudía las manos. Jefe. Tiempo de cómics, finalmente. Ella chilló, su voz una explosión de alegría después de una mañana enredada en peleas de dragones y quería carteles. Lumine sonrió, arrojando 200.000 mora al mostrador con un tintineo. Para Paimon y yo, antes de que se hayan ido. Ella dijo, arrastrando el esprite hacia los estantes, sus ojos dorados se lanzaron por Yu-Gi-Oh, su triunfo del dragón de viento todavía zumbando en sus venas. Harlan se rió entre dientes, embolsando las monedas. Bienvenido de nuevo, héroes, para todos. Wendy se acercó, su lira se colgó sobre su hombro. Su capa verde se balanceaba mientras mostraba una sonrisa descarada. Jefe, hoy soy libre, ¿verdad? Te traje la mitad de Mondstadt esta mañana. Sus cuentos de Bardic habían encendido la ciudad en llamas con el señuelo de Galeaven, y se preparó ante el pensamiento. Harlan asintió, su tono seco pero aprobado. Se lo has ganado, tu Dey está sobre mí,
mañana te va. Wendy gritó. Aprendiendo para Digimon, sus problemas de gato se olvidaron en la prisa de las páginas libres. Harlan lo vio irse, sus dedos tocando el mostrador mientras un pensamiento provocaba. Es bueno, pero limitado, puede que Barbara a continuación, reflexionó, imaginando al ídolo de Mondstadt, sus himnos son una llamada de sirena para atraer multitudes. Su toque de fruta congelada en el bosque, cógidos de Ilichurls brillando al sol, vendería cómics más rápido que la lira de Wendy, su poder de estrella es un lanzamiento perfecto. Un respaldo de celebridades no puede vencer a eso, pensó, presentando la idea cuando Jan dio un paso adelante, su cola de caballo rubia balanceando, su visión a Nemo atenuando mientras se encontraba con su mirada. Harlan. Gracias, sus recompensas volvieron el rumbo contra Stormterror, dijo, su voz sincera, sus ojos azules cálidos con gratitud. Su Aki había destrozado las cadenas de Tualin, un poder de los cuidados cómicos que salvó su ciudad, y le debía más de lo que Mora podría pagar. Harlan wave una mano, su suave. Pagaste tu 100. 000 Mora, es un comercio justo. Jan sacudió la cabeza, entregando su tarifa mientras sonría. Tal vez, pero Mondstadt no olvidará esto, 100.000 Mora para la paz es un robo, y la amabilidad no es una transacción. Sus palabras llevaron peso, el honor de un caballero tejido con la deuda personal, y Harlan asintió, tocada a pesar de su incomparación. Ella se unió a los demás en los estantes, dejando a Diluc Last, su abrigo carmesí que se acercaba, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de cautela e intriga. Bienvenido, caballero oscuro de Mondstadt. Diluc, ¿verdad? Harlan dijo, su tono ligero pero agudo, reconociendo al señor de la bodega cuyo piro había quemado el flanco de Stormterror. Diluc cruzó los brazos. Su voz es un retumbar bajo. Ese soy yo. Escuché mucho sobre este lugar, poderes de hielo, dragones de viento, recompensas de los libros. Estoy aquí para ver si es exageración o verdad. Harlan se inclinó hacia atrás, su sonrisa se ensanchó mientras gestaba en el caos que se desarrollaba. Sara perdió en Little Master, Lumine volteando las tarjetas Yu-Gi-Oh, Paimon riéndose sobre Digimon. ¿Verdad? Cada bit, 100. 000 Mora, elige un cómic, prueba tu suerte. Barbara congeló Ilichurl sólido hoy, Jan rompió la maldición de un dragón. ¿Cuál es tu obra? La mandíbula de Diluc se apretó, su visión de Piro parpadeaba mientras recordaba el cementerio helado del bosque. Barbara está tranquilo. Si es real, quiero que algo coincida con mis llamas, vea lo que tienes, dijo, él, dijo. Lanzando una bolsa de mora sobre el mostrador, su peso es un desafío mientras caminaba hacia los estantes, dibujado por la ardiente promesa de una pieza. Mientras la tienda tarareaba con las páginas de Hiro y los ansiosos susurros, Harlan bebió su té, sus ojos color avellana brillaban de satisfacción. Los sueños culinarios de Sara, la curiosidad ardiente de Diluc. Un equipo de héroes reborn, Galeaven Comics era una chispa que se encendía a Mondstadt, una historia a la vez. Capítulo 50. Hambre de historias y secretos. El interior de los cómics de Galeaven se extendió por la vida, sus estrechas paredes inundadas en el brillo dorado del sol de la tarde que se derramó a través de una sola ventana, lanzando largas sombras que bailaban a través de los estantes gimiendo bajo el peso de las espinas vibrantes. El aire llevaba una mezcla de aromas, el papel se mezclaba con el débil vapor de té de diente de león a fuego lento detrás del mostrador de Harlan Flint, un olor de carne a la parrilla que se aleja de las bulliciosas calles de Mondstadt. El piso de madera dura crujió débilmente bajo los pies, usado suave por visitantes ansiosos, mientras que el acogedor caos de la tienda, los pósters cubrían a Skew, un Yu-Gi, o mazo de cartas dispersos en una mesa, con una energía que se sintió viva, casi expectante. Harlan se recostó en su silla, su chaqueta oscura colgada sobre el respaldo, una taza de té medio vacía acunó en sus manos mientras veía a su última ola de clientes derramarse adentro. Diluc entró al final, su abrigo carmesí que se ola como una llama atrapada en el viento. Sus ojos oscuros escanean la tienda con la precisión de un depredador. Se demoró cerca de la puerta, silencioso como los demás, Lumine, Paimon, Wendy y Jan, junto a él en una ráfaga de charla y monedas, sus voces un zumbido animado contra el tranquilo susurro de las páginas. La decoración de la tienda le llamó la atención, retrasos inclinados precariamente. Un póster de Digimon se curvó en los bordes, un leve brillo en el aire que no podía colocar, pero fue Harlan quien se enfocó,
el comerciante de cabello negro descansaba con una facilidad que desmentía el caos que había forjado. No hay un aura elemental, mira ordinario, reflexionó Diluc, su visión de Piro parpadeando a su lado mientras evaluaba al hombre. La mente de su comerciante sondeando por grietas en la fachada. Sabía mejor que confiar en las apariencias. La tienda de Harlen nació a los milagros, desde la ira helada de Barbara hasta el poder de Aki de Jan, y la reverencia en los ojos de sus compañeros hablaba mucho. La gratitud de Jan, la sonrisa ansiosa de Lumine, incluso la juguetona deferencia de Wendy, apuntó a un poder debajo de la superficie. Un misterio Diluc no pudo ignorar. La presencia de Wendy agudizó su escrutinio. El bardo, desenmascarado como Barbatos por el grito de Tualin, no era un mero minstrel sino un arconte, uno de los 7 de Teyvat, su lira una reliquia de viento divino. Sin embargo, aquí estaba, vendiendo cómics como un vendedor callejero, su respeto por Harlen un acorde que golpeó a Diluc Dam. Un dios inclinándose ante un comerciante, imposible, pensó, su escepticismo que evitaba la evidencia ante él. La voz de Harlen atravesó su ensueño, cálido y tranquilo mientras se levantaba de su silla. Bienvenido, el caballero oscuro de Mondstadt. Diluc, ¿verdad? Dijo, sus ojos color avellana brillaban con una diversión conocedora que hizo que Diluc se pusiera endurecido. ¿Caballero oscuro? Se hizo eco, su ceja se frunció mientras miraba a su alrededor, encontrando a los demás ya perdidos en los estantes, sus espaldas se volvieron. El apodo, cliché, melodramático, trajo su orgullo, un susurro de las calles de Mondstadt donde la paz crió historias ociosas de su justicia nocturna. HMPH Chismes de Twaun, murmuró, cepillándolo mientras se reenfocaba. Su propósito claro. Los cómics, ¿cuál es el trato? 100.000 mora una lectura, un libro al día, simple como eso, respondió Harlen, su luz de tono mientras se apoyaba contra el mostrador, sin inmersión por la intensidad de Diluc. Diluc asintió, su mano enguantada se sumergió en su abrigo para producir una bolsa de mora, su peso es una trivialidad para el hombre más rico de Mondstadt. Lo arrojó sobre el mostrador con un ruido sordo, su visión de Piro se disparó brevemente cuando se unió a los demás, su curiosidad una llama avivada por el bosque congelado de Barbara y el poder que rompe el dragón de Jan. Los estantes llamaron, un tesoro de caos, y el grupo se dispersó con manos ansiosas. Paimon se lanzó hacia adelante. Su capa estrellada revoloteó mientras arrebataba a Digimon, primera frontera, sus pequeños dedos agarrando el libro como un premio perdido hace mucho tiempo. Finalmente, vida soñando con este. Ella cantó, su voz una jarra de alegría mientras flotaba a una esquina, sus ojos ya rastreaban la sonrisa ardiente de Agumon. Ella había vislumbrado sus maravillas a través de Nyaromon de Barbara. Y ahora ansiaba a su propia compañera digital, su hambre de aventura rivalizaba con su amor por el tesoro. Lumine dudó, su cabello dorado atrapaba la luz mientras escaneaba los títulos, su triunfo del dragón de viento todavía estuvo a la altura de sus venas. Una pieza, East Sea Saga le había regalado la fruta del viento, su poder es un tormenta que derribó el tormenta. Pero ansiaba algo nuevo, una nueva emoción para perseguir. Jink, prueba la magia de Card Captor Sakura, es increíble, llamó Paimon, mirando desde su página, su voz burbujeando con entusiasmo. Las cartas son salvajes, poderosas, bonitas, perfectas para ti. Lumine inclinó la cabeza, intrigada y arrancó el libro, su portada brillaba con la varita de Sakura. Muy bien, es femenino, dijo, su sonrisa se ensanchó mientras seguía a Paimon a un sofá desgastado, la pareja se asentaba como niños en una fogata. Sara, escondida en su propia esquina, volteó a un pequeño maestro, sus ojos de color avellana con asombro cuando se desarrolló el cuento de Liuma Oxin, su arena huérfana, la traición de Sao An, el triunfo brillante de su Toufu de 6 en 1. Ese imbécil, ¿Stealing su restaurante? Atraposo. Ella murmuró, el corazón de su servidor se apretó para Liu. Sus dedos se apretaban en las páginas cuando el arroz frito de huevo de oro estalló, su luz es un faro que hizo que su estómago gruñe. La comida brillante, Harlen no era broma, susurró, su práctica caparazón se derritió en el brillo de un soñador mientras se hundió más profundo, perdida en el caos culinario. La cabeza de Paimon se levantó, sus orejas atrapaban al murmullo de Sara. Y ella flotó, su curiosidad despertó. «Señorita Sara, ¿estás aquí también?», preguntó, flotando junto al servidor, sus ojos estrellados se lanzan al cómic. Había conocido a Sara en The Good Hunter, bistecs y bromas, pero verla aquí fue una sorpresa encantadora. Sara parpadeó, se sorprendió,
luego sonrió. Oh, Lumine, Paimon. Sí, no pude resistirme. Dijo, sosteniendo al pequeño maestro como un trofeo. Es un cómic gourmet, que brilla, como la magia. ¿Comida brillante? La boca de Paimon se drogó, sus manos aplaudiendo mientras visiones de platos radiantes bailaban en su cabeza. Arroz golden, tofu brillante, una fiesta para rivalizar con lo mejor de Mondstadt. ¿Cómo se llama? Ella presionó. Su voz temblaba de hambre mientras se inclinaba más cerca, su pequeño marco zumbaba de emoción. Little Master, respondió Sara, su sonrisa se ensanchó ante la reacción de Paimon. Este arroz frito de huevo, cuando Liu abre la tapa, es como el sol en la habitación. Los ojos de Paimon se abrieron, un suspiro soñador escapó mientras memorizaba el título. Mañana, estoy leyendo eso mañana. Si tengo suerte, recibiré bocadillos brillantes, tome eso, aburrido Old Mora. Ella volvió a Lumine, su mente girando con fantasías culinarias, murmurando, Harlan es malo, ¿solo un libro al día? Leí 2 si pudiera. Lumine se rió entre dientes, acariciando la cabeza mientras volteaba Car Captor Sakura. Sus propias páginas susurran de magia y misterio. Al otro lado de la habitación, Wendy pasó a los estantes, su capa verde se balanceaba mientras pasaba por alto a Digimon, un gato Menkoonmon era suficiente, ahora inquietante de la taberna de Diluc, y se detuvo en la demostración de Chunibyo Koiga Saitai. ¿Juego de delirios? Suena como una risa, reflexionó, confundiendo su título con travesuras lúdicas. Y se instaló en una silla, su lira descansando a su lado mientras se zambulló, felizmente inconsciente de su caos Chunibyo. Jan se acercó a continuación, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras escaneaba las opciones menguantes, su visión anemo atenuada en su cadera. Solo quedaron 2 libros, y ella eligió rápidamente, la demostración de Chunibyo Koiga Saitai. Su cubierta un remolino de estilo oscuro y la mirada penetrante de Rikka. El alabanza brillante de Barbara resonó en su mente, el verdadero ojo del rey malvado, tan poderoso. Harlan juró por eso, y Lisa estuvo de acuerdo. Y Jan confió en el celo de su hermana, su propio Aki un testimonio de la verdad de Galeaven. Si Harlan dice que es fuerte, veré por mí mismo, pensó, estableciéndose junto a Wendy. Su caballero tranquilo cediendo a un parpadeo de curiosidad cuando abrió el libro, sus páginas prometieron un viaje salvaje. Diluc llegó a los estantes al final, su mirada carmesí se estrechó cuando una sola opción le devolvió la mirada, una pieza, East Sea Saga, su barco pirata en negrita contra un mar tormentoso. Barbara Cise, Jan Saki, ¿tanto de esto? Murmuró. Recordando su charla forestal, su corazón se agita con una mezcla de duda y deseo. ¿Era esto o espera? Y la paciencia no era su virtud, no después de presenciar ilichurls y dragones de viento nacidos de papel. Lo agarró, su mano enguantada firme, y se hundió en una silla cerca de la ventana. El peso del cómic era un desafío mientras lo abrió. La espiga salada del East Blue saltando de la página. La tienda se instaló en una sinfonía de páginas de susurro y jadeo suaves, el encantado zumbido de Sara, los ansiosos susurros de Paimon, las risas de Wendy, el enfoque tranquilo de Jan, el ceño fruncido de Diluc mientras se desarrollaban las travesuras de Laffy. Harlan observó desde el mostrador, su tez se enfrió mientras se recostaba hacia atrás. Sus ojos color avellana brillan con satisfacción. Una casa llena, el estorlador está abajo, y todavía tienen hambre, reflexionó, su sonrisa se amplió mientras imaginaba los brillantes sueños de Paimon, la piedad de Diluc se encontraba con el fuego de la fruta del diablo. El sistema se encogió débilmente en su mente, 18/30 clientes, se acerca a su recompensa, otro hilo en la cómic de Mondstadt. Destino tejido.